Bueno, buenos días a todos. Estamos encantadas de estar aquí con todos vosotros en este quinto Congreso de Compra Pública de Innovación en Salud. Y yo creo que ya directamente el decir quinto Congreso ya dice mucho, ¿no? O sea, ya hay muy poquito más que explicar porque significa que esto es una iniciativa que está consolidada. Estamos otra vez aquí en la presencialidad y precisamente habla de, bueno, pues el devenir de lo que ha sido esta cátedra de compra pública de innovación en salud que se firmó entre el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y la Universidad de Zaragoza. El primer director fue Gerardo García Álvarez y ahora soy yo la que dirijo la cátedra. Y bueno, es una, yo diría, fructífera relación, como os digo, de ya 5 años, ¿no? Con lo cual yo creo que estas iniciativas son las que son bonitas entre lo, iba a decir lo público y lo privado, en este caso es lo público y lo público, pero para todos, para públicos y para privados. Y precisamente esta cátedra de compra pública de innovación en salud lo que pretendió desde un primer momento fue llevar a cabo actuaciones en distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito de la formación, en el ámbito de la investigación y sobre todo el intentar facilitar este mundo de la contratación pública, que ya sabemos todos que no es quizá la materia más bonita, ¿no?, de la carrera de Derecho, y que para los prácticos, para los gestores, pues el día a día es complicado. Y si a esto le sumamos el apartado, ¿no?, de innovación, pues es todavía más complejo porque, como dijo una vez José Antonio Navarro, y me gustó mucho, parece que tenemos que tener una bola de cristal, ¿no?, y adivinar qué va a pasar, ¿no? No sabemos que tenemos una necesidad, pero no sabemos cómo solventarla. Y por eso esta cátedra surgió con esta idea y, como digo, hemos estado haciendo muchas cosas. No os preocupéis que os voy a contar 5 años de trabajo, si no os vais todos directamente, ¿no?, o vamos directamente al café. Pero sí que contaros que este año especialmente lo que hemos hecho y pensamos que ha sido muy interesante ha sido un ciclo de seminarios sobre Value-Based Healthcare, sobre compra pública teniendo el foco en el resultado, en lo que buscamos. En el fondo es lo que todos queremos, ¿no? Cualquier contrato intenta satisfacer un interés general y el interés general es que se consiga, por ejemplo, en este caso, un resultado en salud. Entonces, tuvimos 5 seminarios distintos, desde aspectos quizá más teóricos, ¿no?, y necesarios para poner esos sillares del edificio del Value Base, que es, pues eso, ¿qué es esto?, ¿no?, introducción. Luego fuimos viendo supuestos y casos que se hacían tanto en Europa como en España, ejemplos reales, la vinculación con la contratación y, finalmente, ese seguimiento, esa ejecución, esos indicadores a veces tan complicados y tan necesarios al mismo tiempo que son los requeridos en el Value-Based Healthcare. Si alguien dice, ¡ay, va, pues qué interesante y me lo he perdido!, no os preocupéis porque en la página web de cpi.aragon.es están las grabaciones de todos los seminarios y las presentaciones de algunos de los ponentes, bueno, de casi todos los ponentes que participaron. Además de esto, segunda pata, el proyecto Rosia. Voy a decir muy poquito de él. Es un proyecto de telerehabilitación para zonas rurales que está liderado por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, pero tendremos un taller donde va a ser el protagonista, con lo cual poquito más voy a decir de él, ¿no? Y lo que sí que haremos en el taller será vincularlo al cuestionario Delphi, que también fue un resultado de esta relación entre la universidad y el instituto. Y bueno, no habrá premio Amparo Poch este año, sabéis que lo hacemos cada 2 años precisamente para facilitar que los proyectos se vayan desarrollando, se vayan ejecutando y podamos, ¿no?, entre todos beneficiarnos del saber, de la experiencia de unos y de otros. Y como os decía, ¿no?, sobre todo yo lo que destacaría es esta actividad. Yo creo que es la que más nos gusta porque es la oportunidad de compartir, de aprender y de crear espacios de encuentro, y por eso habéis visto que este año hemos apostado por la presencialidad, aunque también al final lo hemos retransmitido en streaming porque había mucha gente que decía, es que me encantaría ir, pero mis obligaciones me lo impiden. Bueno, pues por mi parte nada más. Le cedo la palabra a María, que os contará un poco en qué va a consistir el Congreso este año y cómo lo hemos estructurado. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Carmen. Hola a todos. Yo soy María Bezuna Artea, directora de gestión del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Nos gusta este congreso porque es un congreso muy familiar y creo que tenemos tiempo, además, de establecer lazos entre nosotros y de trabajar juntos. Por eso, desde la primera edición, la gente que vino, hay algunos que han venido en todas, veo
veo caras muy, muy, muy amigas. Combinamos un poco las exposiciones y mesas, como habéis visto, con talleres de trabajo de verdad, en el que os podáis llevar un resultado a vuestra casa, ¿no? Y que lo podáis poner en marcha. Entonces, brevemente, primero Fernanda Abadía, miembro de la cátedra también desde el principio, nos va a explicar un poco el mapa de la compra pública de innovación en España. Todos sabemos que hay proyectos, conocemos algunos de ellos, pero creo que la foto global no está en ningún sitio, así que la hemos trabajado y os la presentamos hoy. Fruto de este camino de teórico-práctico de seminarios del Value-Based Healthcare, nos ha llevado a una mesa final que yo creo que va a ser muy interesante. Vamos a ver a compradores y a oferentes o vendedores y también grupos de hospitales que trabajan con esta medicina basada en valor y que además la han aplicado a la contratación. Vamos a ver qué opinan ellos, ¿no? En el día a día, qué nos cuentan de cómo generan entre ellos esa confianza y ese trabajo mutuo. Tenemos en esa misma línea, y para cerrar ya el ciclo del valor, un taller que es un experimento. Nos gusta mucho porque no lo hemos hecho nunca, nos ayuda en Altis con un simulador que nos va a ayudar a ver cómo planificaríamos en un hospital una compra basada en valor y la diferencia de con lo que nosotros hacemos habitualmente, ¿no? Que estamos más acostumbrados a basarnos más en actividad que en valor en los sistemas sanitarios, ¿no? Así que yo creo que va a ser divertido y vamos a aprender todos juntos, porque ya os digo que es una novedad. Por la tarde tenemos pues el clásico viaje, el viaje que ilustra, ahí lo veis, el camino de la compra pública de innovación, ¿no? Desde el fomento, planificación, ejecución y la medición de impacto. Pero hemos elegido experiencias de sitios muy diferentes que yo creo que van a ilustrar bastante la capilaridad de estos proyectos en toda la geografía nacional. Eso por hoy. Bueno, esta noche tenemos cena. Espero que algunos de vosotros podáis quedar y así veis otra parte de Zaragoza que no sea solo la contratación. Y mañana tenemos también una cosa que nos gusta mucho, ya llevamos haciéndola un tiempo, que es el espacio abierto. El espacio abierto es un espacio muy variado. Gente muy diversa nos va a contar cosas relacionadas directa o indirectamente con la compra pública de innovación. Tenemos también expertos de Catania en compra pública de innovación que nos van a contar su experiencia. Estamos encantados de tenerlos. Y terminaremos aplicando un cuestionario que desarrollamos en la cátedra para evaluar proyectos de CPI. Y para que lo veamos en un caso práctico y lo trabajemos todo, pues hemos puesto como ejemplo este proyecto Rosía, que como es nuestro, pues si lo criticáis no pasa nada. ¿Vale? Entonces, lo puntuaremos entre todos y a ver qué nos hace. Y nada más. Yo creo que con esto, si os parece, podemos empezar. ¿Te presento, Fernando? ¿O te presentas tú? No. Yo os invitaría a que os quedarais también en la mesa. No nos vamos a poder quedar. Luego te explicamos por qué. Tenemos que atender a los medios. Bueno, Fernando Abadía, yo creo que muchos lo conocéis, está en el alma de todas las ilustraciones que vinculan a la compra pública de innovación y al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y a la cátedra. Él trabaja en la unidad de innovación, o sea que tiene una visión muy interesante, porque desde dentro, ¿no? Y luego desde fuera, porque él, no sé cómo definirte, visual thinker, no sé, dibuja, es capaz de recoger cualquier reunión, cualquier charla, el grueso y lo más importante de ello lo refleja en estos regalos que luego nos podemos llevar. Como miembro de la unidad de innovación está participando ya en varios proyectos de compra pública de innovación y lleva trabajando en innovación en el sector de salud mucho tiempo. O sea que yo creo que tiene una visión muy propia y hoy viene
a contarnos un mapa que él mismo ha trabajado sobre experiencias de compra pública de innovación en España. Fernando. Pues muchas gracias, María, por la presentación, y decir que a veces yo cada vez llego más a la conclusión de que me cuesta menos pensar a través o expresarme a través de dibujos e imágenes que hablar. Así que ya me perdonaréis si voy muy rápido, pero bueno, intentar hacerlo bien, ¿vale? Lo que os queremos mostrar, que es un poco pues una iniciativa que en estas reuniones que mantenemos con la cátedra, pues siempre digamos que al principio de año hay una batería de ideas, de cosas a hacer, como lo que nos han contado del ciclo de seminarios de Value-Based Healthcare o la serie de posts que publicamos mensualmente en el blog. Pues una de ellas fue el intentar hacer, en el programa lo hemos llamado radiografía, pero básicamente lo que pretendemos es hacer un mapa o intentar mapear, un poco cómo es la situación de en qué estado está la compra pública de innovación en España. Y permitirme que me base en este libro de Simon Garfield, en el mapa, puesto que para mí como pensador visual los mapas me generan mucha oportunidad de comunicar cosas. Lo que pretendíamos con esto es pues, básicamente utilizar la analogía de un mapa para, tal y como dice aquí, pues que fuera a través de un diagrama sencillo pero que representase una situación compleja, ¿no? Que nos permitiera un poco ver con antelación hacia dónde queremos ir. Bien, es cierto que muchas veces se dice que el mapa no es el territorio, pero la verdad es que nos dan información bastante interesante de cuáles son los límites y los condominios. El saber cómo llegar, que luego tenemos el ejemplo del roll-up o de la cartelería visual del Congreso, que es un poco el camino, ¿no?, de cómo empezar y cómo llegar. Cada mapa cuenta una historia que yo creo que a raíz del análisis que hemos hecho hemos encontrado cosas que pueden resultar curiosas. Y, bueno, pues también un mapa te puede conducir hasta el final de la terra incógnita y dejarte allí o comunicarte la tranquilidad de saber que estás aquí, ¿no? Es decir, a veces los mapas dices, me he perdido, pero mirando el mapa puedo llegar, ¿vale? Pues con esa premisa y con este otro mapa, en el que no es un mapa convencional, sino como una especie de storytelling de viaje, hemos identificado 49 procesos de compra pública de innovación, ¿vale? Que, si vamos de izquierda a derecha, representan un poco los inicios y cómo van avanzando por ese puente en el que abajo hay tiburones y hay muchos problemas. Llegan a la consulta preliminar al mercado, posteriormente hay una fase del informe final, después la licitación, después la adjudicación. Fijaros que ahí viene otro tramo bastante complicado, que es una vez adjudicado, ahora hay que hacerlo. Las diferentes fases de ejecución, finalizados, y en algunos casos nos hemos encontrado como que, bueno, pues oye, se quiso hacer el camino, pero por circunstancias no se ha llegado al final, que serían los 5 últimos que aparecen ahí abajo cerrados, ¿vale? Digamos que estas divisiones las hemos ido descubriendo a tenor de conforme nos íbamos metiendo en el portal público de contratación, un poco como se definía en cada uno de los portales de contratación los diferentes hitos que cada una de las comunidades o el perfil del contratante definía, ¿vale? Y dijimos, bueno, pues qué cosas podemos, qué pueblos, qué ciudades, qué comunidades podemos encontrar en estos mapas. Pues como digo, el mapa lo hemos ido construyendo y todavía está en proceso, ¿vale? No es definitivo. Pero lo que sí que teníamos claro, lo que sí que queríamos es intentar hacer como un mapa o como un sitio en el que se aglutine en un único sitio, valga la redundancia, todos los procesos de compra pública de innovación, a ser posible por comunidad autónoma, ¿vale? Dentro de esa comunidad autónoma lo que pretendíamos es ver si existía una oficina central de compra pública de innovación en la que, bueno, oye, pues ya sabemos dónde acudir porque ahí se aglutinan todos los proyectos de compra pública de innovación. En todas las comunidades no existe, digamos, ese sitio, pero bueno, puede ser una oportunidad. Y conforme íbamos avanzando y demás, pues bueno, lo que pretendíamos es que una vez que identificábamos en esa comunidad autónoma qué entidad, digamos, es un poco el referente, la página web, el contacto, la persona de contacto si lo hubiere, bueno, luego nos iban surgiendo cosas, ¿no? Puesto que los proyectos de compra pública de innovación que a lo mejor genera lleva a cabo una comunidad, también lo hace en consorcio con otra comunidad, ¿no? Entonces, digamos que es un poco lo que pone ahí en el circulito azul de otras comunidades autónomas, y también hay comunidades autónomas que
están haciendo proyectos de compra pública e innovación que están relacionados con proyectos europeos, ¿vale? Entonces, todas estas ramificaciones pues, se nos iban configurando y las íbamos reflejando aquí. En cuanto a lo que es el proyecto, pues bueno, por un lado, pues como veis hay un poco la descripción, el expediente de contratación, el valor estimado sin IVA, el órgano de contratación, la consulta preliminar al mercado, anuncio previo, anuncio de licitación, adjudicación, el objeto del contrato, qué tipo de CPI, porque luego veremos en la clasificación, pues, ver un poco qué tipo de procesos de compra pública e innovación se llevan, la duración estimada que se dice en el pliego que va a durar ese proyecto, el importe y el adjudicatario, ¿vale? Todos estos campos los íbamos descubriendo conforme nos metíamos en el portal del contratante, tal y como os comentábamos. Cuando avanzábamos en función del estado de cada proyecto, encontrábamos cosas muy curiosas. Si eran proyectos que ya estaban adjudicados, bueno, pues nos daban una fisonomía un poco del tipo de adjudicatario que nos encontrábamos. Entre los que hemos encontrado pues, muchas empresas de carácter TIC, empresas que tienen que ver con el diagnóstico y hay otras que tienen que ver con la tecnología y el equipamiento. Y eso está muy correlacionado con, digamos, la nube de círculos marrones que tenéis abajo. Si os fijáis, digamos que hay como tres tipos de proyectos que se intentan tratar, ¿no? A través de la compra pública de innovación. Por un lado, podríamos decir todo lo que tiene que ver con plataformas automatizadas, que tienen que ver con, y alrededor ponemos ejemplos, inteligencia artificial, sistema de triaje, data-driven service, self-service chronic SIAS, sistemas de prescripción personalizada, infobanco, monitorización domiciliaria, etcétera, etcétera. No hay mucho en lo que se refiere a equipamiento. Del análisis que hemos hecho, pues encontramos uno que se refiere a un PET, ¿vale? Y en temas de kit diagnóstico similar, pues encontramos algo que tiene que ver con la preservación de órganos o la detección de bacterias resistentes a antibióticos. Con lo cual, digamos que esta búsqueda, este mapa, pensamos que ofrece una información interesante en lo que tiene que ver con qué es lo que se está trabajando a través de compra pública e innovación, es decir, qué es lo que se quiere obtener. En la parte de arriba, a mí me llamó la atención un poco cómo una comunidad autónoma había agrupado los diferentes procesos de compra pública e innovación que está iniciando, ¿vale? Y los agrupaba en torno a tres sectores. Uno que tenía que ver con automatización con procesos, automatización de procesos internos, otro que tenía que ver con empoderamiento del paciente y otro que tenía que ver con sostenibilidad ambiental. ¿Vale? Digamos que la compra pública de innovación, pues también todo el tema de sostenibilidad ambiental y demás, también es un objeto que se persigue. Con lo cual, lo hemos puesto ahí porque quizá a la hora de tipificar nuevos procesos puede ser interesante un poco aglutinarlos en ese tipo de etiquetas, ¿vale? Básicamente, pues lo que veis de plataforma automatizada, pues toda esta parte de aquí inferior, pues posiblemente tenga que ver la mayor parte con automatización de procesos. En lo que tiene que ver con empoderamiento del paciente, quizá también, pero bueno. Y luego, en el último, como todo mapa, hay sitios que todavía no están explorados o que se presupone que habrá terreno. Aquí dejamos un poco el tema del impacto. Veremos ahora, y de hecho versa este congreso un poco en los resultados obtenidos, pero es que además también los procesos de compra pública e innovación están avanzando en este camino que estamos viendo, con lo cual pues todo lo que tenemos que ver, todo lo que vemos aquí en esta zona de impacto, de innovación, salud y económico, pues será una cosa bastante interesante a ver. ¿Vale? Y esto es un poco lo que nos hemos encontrado. No hemos puesto los proyectos europeos, aunque luego en la aplicación que os enseñaremos ahí los podréis encontrar, pero a grosso modo, porque la verdad es que esto, conforme vas metiéndote, pues van apareciendo cosas que dices, hostia, pues parece un proyecto de compra pública de innovación. Bueno, lo voy a poner. Bueno, ya veis ahí un poco la radiografía o el mapa de lo que hemos detectado. Como digo, este mapa está en construcción y en descubrimiento, ¿vale? Con lo cual, luego os daremos el acceso a la aplicación que ahora os enseñaremos para que veáis un poco cómo funciona. Si alguien detecta o tiene noticias de que hay algún proceso de compra pública de innovación, nos escribís y lo actualizaríamos, ¿vale? Hemos intentado huir de una Excel, ¿vale? Aunque ya veis aquí un poco que el formato es parecido a una Excel, es un programa de uso interno que utilizamos nosotros.
en la que, bueno, lo que hemos intentado es listar los procesos de compra pública de innovación que hemos visto y clasificados un poco por los diferentes campos, ¿vale? En este caso, ya veis que tenemos 49, ¿vale? En la tercera columna, por etiquetas, nos dicen en qué estado están, etcétera, etcétera. Pero lo interesante, la verdad es que me podéis decir, bueno, pero esto no, es muy similar a una Excel. Lo interesante es que con este aplicativo lo que podemos hacer es obtener diferentes visiones de esa información. Es decir, la primera a nivel de listado de proyectos y esta otra a nivel de un poco de estatus. El estatus lo hemos definido un poco en función de ese viaje que hemos comentado al principio. Es decir, procesos de CPI que están empezándose, como veis, hay bastantes. Procesos que actualmente están en la parte de la consulta preliminar al mercado. Procesos en los que la última información que se tiene de ellos es que existe un informe final de la consulta preliminar al mercado y las diferentes fases. Licitación, adjudicación, ejecución, cerrado y finalización, ¿vale? Cada una de estas pestañas lo que nos permite luego es meternos en cada una de esas pestañas y tener toda la información toda la información que hemos podido recolectar de ese proyecto, ¿vale? Y también una cosa que parece que nos puede resultar de interés es que esa información que tenemos, de la que partimos, la podemos visualizar a nivel de comunidad autónoma. De tal forma que en función del tipo de comunidad autónoma que seleccionemos, pues nos aparecerán todos los procesos o proyectos de compra pública de innovación que hay, con la información de cada uno y en el estado en el que está, ¿vale? Estos son pantallazos. Bueno, y un ejemplo, la Comunidad de Madrid, pues haciendo ese filtro, al fin y al cabo es un filtro, lo que nos muestra es pues bueno, los 4 o 5 proyectos que tiene. Si hiciéramos clic en cada una de las fichas, ahora lo veremos, pues obtendríamos información de cada uno de ellos. Yo creo que funcionará el código QR, ¿vale? Pero si no, bueno, pues lo compartiremos luego en las presentaciones y no obstante lo que yo voy a hacer ahora es meterme en esta... bueno, no sé, ¿lo habéis visto? Pues no os he privado. Mirad a ver si os va. Vale, a ver si funciona. Yo he probado, pero si no, con el link funcionará. ¿Vale? De tal forma que, bueno, pues básicamente lo que nos vamos a encontrar es, digamos, la pantalla que os he enseñado. Aquí en la parte de arriba, un poco las diferentes formas de ver la información, ¿veis? Y si yo clicara en cada una de las filas, me abriría lo que es la ficha de ese proyecto, ¿vale? Si quiero ver por estado, pues lo mismo. Lo bueno que tiene esto es que, ya veis que conforme yo cambio el estado del proyecto, cambia de columna, ¿vale? O si yo quisiera ver un poco por la comunidad que me interesase, pues bueno, pues digamos que tendría... Perdón. ¿Sabéis qué pasa? Que es que hay Aragón con... Aquí me equivoqué y lo tendríamos ahí, ¿vale? Si os parece un poco, para que veamos un ejemplo, pues me voy a meter, por ejemplo, a los que están en ejecución y cuando yo hago clic en una ficha, lo que hace es que, digamos, que me abre como una especie de página web en la que, bueno, ahí hemos ido recopilando un poco los campos que os he mostrado en esos circulines, ¿vale? De colores. De tal forma que el proyecto, pues tendríamos aquí la página web donde estaría toda la información, ¿vale? Todo recogido, la comunidad de región, el estado en el que está. Ya veis que aquí un poco, pues bueno, te permite, cuando lo das de alta, te permite decir en qué tipo de ejecución está, el tipo de CPI, el expediente. Y aquí lo que hemos hecho es intentar buscar el expediente en el portal de la contratación pública de la comunidad correspondiente del expediente en cuestión. Y aquí digamos que es un poco donde hemos recopilado toda la información que luego se muestra. Como digo, el cómo se presenta la información en el perfil del contratante de la Comunidad de Madrid, a cómo se presenta en Valencia, a cómo se presenta en Galicia, la verdad es que no es muy uniforme, ¿eh? Y a veces recopilar datos y demás es complicado. Y a veces también, yo me encuentro en el caso que no sé muy bien en qué estado está. Sí que es cierto que en algunos, a ver si encuentro alguno, ¿vale?
Un momentito. En algunos sí que... Miren, ¿veis? Vale, pues este sería otro ejemplo en el que además hay un montón de información, ¿vale? Y bueno, pues vas viendo un poco, en este caso no es, pero ves un poco el proceso, ¿no? De anuncio previo, consulta preliminar al mercado, informe final de la consulta preliminar, etc. Entonces, volviendo a este, borro. Bueno, pues como os decía, un poco la página web del proyecto de la institución, un poco la descripción, la comunidad, el estatus en el que está el proyecto, qué tipo de compra pública de innovación es, el expediente, ¿vale? En este caso sería el perfil del contratante de Galicia, ¿vale? ¿Veis? Eso es lo que os quería un poco... Aquí tenemos información, mesas de contratación, resolución, formalización. Digamos que en algunos perfiles el flujo de cómo se tiene que llevar a cabo está muy visual y se puede encontrar bastante bien la información, pero en otros es plano y a veces resulta un poco complicado. Eso es un poco lo que quería decir. El órgano de contratación. Hay muchos órganos de contratación, es decir, hay la Consejería de Salud o de Sanidad de la comunidad, pero puede ser también un hospital o puede ser o sea, hay una variedad de órganos de contratación bastante variopintos, ¿vale? Y luego un poco aquí lo que intentamos poner en función de los datos que encontramos, pues el valor estimado, el importe de adjudicación para ver si hay mucha diferencia, que generalmente no lo es, la duración un poco del proyecto, luego lo veremos, pero está en torno a 20-22 meses en algunos casos. El objeto del contrato definitivo, y aquí lo que ponemos un poco es lo que os comentaba al principio de intentar identificar si hay una oficina central de compra pública de innovación de la comunidad autónoma a la que poder acudir. En este caso, pues bueno, aquí encontramos esta de Galicia, en la que podríamos, digamos que hay como una especie de portal en el que se recogen en muchos casos los proyectos que esa comunidad lleva en marcha, con lo cual puede resultar de gran ayuda. ¿Vale? Y luego ya hay otro, como digo, esto está por hacer, conforme vamos descubriendo cosas, pues la descripción o la última información que hayamos encontrado, las fechas de la futura consulta preliminar al mercado, anuncio previo, anuncio de licitación, fecha de adjudicación, ¿vale? Y un poco intentar ver cómo es la secuencia de fechas y demás. Aunque a veces es complicado porque en algunos casos sí que es correlativo, pero en otros casos pues no hemos detectado fechas ni nada. ¿Vale? Voy a ver si os puedo poner alguno en ejecución, por ejemplo, este mismo, para que veáis un poco. Fijaros, pues en este caso ya el valor estimado inicial, el importe adjudicado, a quién se lo han adjudicado, la duración, etcétera, etcétera. Entonces, si volvemos un poco a la presentación que hemos visto, en el que os he mostrado un poco cuáles son las tipologías de tipos de adjudicatarios, digamos que ese dato lo hemos sacado de estas búsquedas que hacemos, ¿vale? Y lo mismo un poco con lo que se... Volviendo a la visión de aquí, pues fijaros, esto lo que nos permite es, aparte de contarnos un poco cuántos procesos hay, podríamos hacer un sumatorio de importe de adjudicación estimado, sumando los importes que conocemos, el valor estimado de contrato, según lo que aparece aquí, por valor de 62 millones de euros, con lo cual ya veis que hay una cantidad bastante interesante. Y también podríamos saber un poco la media de duración que está prevista el realizar ese tipo de procesos. ¿Vale? Y básicamente ese es un poco el trabajo que hemos estado desarrollando, ¿vale? Y que queremos seguir desarrollando, es decir, actualizándolo, mejorándolo, intentar unificando campos para que salga todo bien, y también adelantamos que a lo mejor es una área de trabajo para este año, es decir,
puesto que hay una cantidad bastante importante de contratos que tienen que ver con plataformas automatizadas y demás, pues a lo mejor analizar los pliegos de contratación que se hayan realizado y un poco qué datos se quieren controlar, qué impacto se quiere conseguir, ¿vale? De tal forma que los podamos monitorizar, pero también, como hemos dicho al principio, que sea un mapa que sirva para los que empiecen, no solo para el proceso, sino que cuando quieran hacer un pliego de contratación tengan en un sitio un poco, digamos, los indicadores, no me salía la palabra, los indicadores que se quieren conseguir, de tal forma que podríamos realizar algún informe o alguna guía de buena práctica en el que se recojan indicadores o impactos a obtener para este tipo de iniciativas. Y básicamente eso era un poco lo que os queríamos enseñar un poco y invitaros mucho a que lo probéis, nos digáis lo que está bien, vuestras sugerencias, etcétera, etcétera, nos compartáis información de proyectos que a lo mejor se nos escapan, ¿vale? Y bueno, construir este mapa entre todos juntos, ¿vale? Deciros también, se me había olvidado, que aunque no lo... que habla de España, hemos dicho hablar de España, de Europa, pues bueno, también por dos motivos, porque tenemos proyectos en comunidades autónomas que tienen que ver con Europa, pero también hay mucho proyecto europeo que está en marcha, ¿vale? Con lo cual aquí hemos también intentado recoger los proyectos en los que instituciones sanitarias de España participan, bien como compradores o bien como socios y miembros, ¿vale? Entonces, bueno, pues 3, 6, 9, unos 10 u 11, todos en un proceso de realización. ¿Vale? Y bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias y bueno, abierto hasta el amanecer, como decía aquel, para vuestras dudas y sugerencias y trabajo conjunto. Gracias. Bueno, me han dejado solo. Vale, ahora tenemos la siguiente mesa, entonces, bueno, vamos a hacer el cambio de cartelas y demás. Veo a ver cómo están María y Carmen y enseguida continuamos, ¿eh? Gracias.
Bueno, pues buenos días a todos. Yo estoy asombrada de la puntualidad que estamos teniendo, espectacular. Se nota que no es un congreso solo de derecho, sino que es un congreso bastante variado. Y bueno, nos toca ahora empezar una de las mesas de esta mañana. Es la mesa, el título ya veis que es bastante ambicioso, ¿no? Porque se llama Mesa Value Based Healthcare. Hasta aquí todo bien, ¿no? Ya puede ser ambicioso en sí mismo, pero luego continúa. Sabemos trabajar juntos en pro del paciente, riesgos compartidos, resultados compartidos, experiencias público-privadas de Value Based Healthcare, ¿no? O sea, con lo cual ya veis que esta mesa es espectacular, menos mal que estáis aquí y los que estáis siguiéndolo en streaming también, porque va a ser mucho lo que se va a salir de ella. Y además yo tengo que decir que, bueno, me encanta estar aquí en esta mesa. Veis a 3 de los ponentes, 2 de ellos también están conectados desde casa, porque no han tenido por problemas, ¿no?, de trabajo, ¿no?, de agenda, ¿no?, ha sido imposible para que vinieran. Pero a mí me gusta mucho porque esta mesa pone de manifiesto lo que es la compra pública de innovación. La compra pública de innovación es una mezcla, ¿no? Siempre hablamos de equipos multidisciplinares, de gente que tiene distinta formación. Bueno, pues aquí veis, ha sido totalmente casualidad, pero es así. Van a participar un médico, una ingeniera biomédica, una jurista, un ingeniero de telecomunicaciones y una bióloga, ¿no? Con lo cual ya veis, esto casi parece esos chistes, ¿no?, de antes, ¿no? Van un médico, un jurista y un... No, pues no va a ser un chiste, sino que va a ser una experiencia real, ¿no? Y pongo esto de manifiesto porque precisamente creo que es uno de los grandes logros de esta mesa es el poder contar con todos estos expertos al mismo tiempo. Y además, segundo aspecto muy positivo, es que estos expertos pertenecen al mundo público, algunos de ellos, y al mundo privado, otros. Y la compra pública de innovación, para que funcione, es esencial que haya un entendimiento, una conexión entre ambos ámbitos, entre el ámbito del comprador público y el ámbito de los vendedores públicos. Bueno, yo voy a decir solo 2 palabras sobre cada uno de ellos y ya os cedo el uso de la palabra para que os podáis presentéis los proyectos. Gloria Torras es una de las personas que ha hecho un hueco, le agradecemos muchísimo, supongo que nos estará viendo, le agradecemos muchísimo que haya podido dedicarnos este hueco porque mañana tienen un aspecto muy importante en su hospital. Ella es médico especialista en medicina preventiva y salud y es doctora también por la Universidad de Barcelona. Y tiene una amplísima experiencia en gestión clínica y área de la calidad asistencial y en evaluación de los servicios sanitarios, con lo cual ya veis que son 2 de los aspectos de gran relevancia en Value Based Healthcare. Junto a ella, en el proyecto STRAC, tenemos a Esther Argüelles, en este caso sí que nos acompaña personalmente. Ella pertenece al grupo Roche, es Healthcare Transformation Business Manager en Roche y es ingeniera biomédica y además consultora de proyectos y business manager de proyectos de este tipo. Por parte del proyecto del Hospital Sant Pau, del caso DAI Proyecto Stop and Go, tenemos también tanto al hospital, ¿no?, una representación del hospital como una representación de la empresa. Mireia Barroso, aquí presente, licenciada en Derecho, y ella es la jefa de contratación del hospital y tiene una amplísima experiencia en contratación administrativa y, además, en proyectos europeos, que ya sabemos que esto a veces es un plus, ¿no? No solamente ya es el contrato que tenemos cada día encima de la mesa, sino además con unas connotaciones, unas exigencias adicionales. Y Hernán Gutiérrez, ingeniero de telecomunicaciones del grupo Medtronic, de la empresa Medtronic, con más de 30 años de experiencia en la industria de dispositivos médicos, con lo cual ya podéis imaginar que vamos a poder aprender mucho de él. Y la quinta ponente es otra de las que ha conseguido hacernos un hueco online, imposible venir presencialmente. Pertenece a la a la comunidad Boide, es Anne Fullaondo, ella es bióloga, tiene un máster en investigación y ahora mismo es la coordinadora científica del Instituto Cronigune y bueno, es la que nos va a dar esta perspectiva de cómo participamos, cómo se puede hacer una comunidad y todo lo que se puede aprender del compartir. Con lo cual yo por mi parte os cedo ya la palabra, creo que Gloria empiezas tú, con lo cual muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gloria, no te oímos.
No sé si a lo mejor hay que conectar algo. Un momento, Gloria, porque ahora parece que se va a oír algo. Además, a ti se ve que no estás ni muteada ni nada por el estilo, con lo cual yo entiendo que el problema es nuestro, iba a decir. A ver, habla ahora, por favor, Gloria. Pepe, ¿le acerco el micro a este ordenador? Puedo pedirle a Esther que pueda ella hacer una presentación. Ya está, ahora. ¿Sí? ¿Ahora mejor? Sí, genial. Bien, pues me he perdido un poco tu explicación, pero voy a introducir este proyecto STRAC que pensamos que tiene mucho sentido ponerlo en contexto de nuestra organización. ¿Podéis pasar la siguiente diapositiva, por favor? Podéis pasarla. Bueno, yo sigo viendo la primera diapo en mi pantalla, pero igual ya habéis pasado la siguiente diapositiva. ¿Me lo podéis confirmar? Sí, pero no sé por qué no se Porque yo sigo viendo solo el título. Ahora. Bueno, la anterior, por favor. Gracias. La anterior. Bien. Aquí. Somos una organización en forma de organización sanitaria integral. Somos una gerencia territorial, la Metropolitana Sud, del Instituto Catalán de la Salud. El Instituto Catalán de la Salud es la empresa mayoritaria de servicios de salud en Cataluña y está organizada en gerencias territoriales. La nuestra está compuesta por un hospital de alta tecnología, el Hospital Universitario de Bellvitge, un hospital comarcal, el Hospital de Viladecans, y los dispositivos de atención primaria de este territorio, que cubren una población de 1.300.000 personas. Además, como hospital terciario que es el Hospital de Bellvitge, tenemos de referencia para algunas áreas de expertez, pues aproximadamente en algunas áreas en concreto, más de 2 millones de población. Este es el contexto y en este contexto me gustaría también introducir cuál es la estrategia de esta gerencia. La estrategia de nuestra gerencia la denominamos estrategia Hipatia y es una apuesta por la salud digital, por la transformación digital de esta organización en base a 3 pilares, que es, por una parte, la atención integral e integrada, es decir, rehacer o ajustar o asegurar el continuum asistencial en las trayectorias de nuestros pacientes a través de los dispositivos y en el domicilio. Por eso identificamos este triángulo de valor poniendo al paciente en el centro, que es el escenario de los pacientes en su domicilio que transitan por la atención primaria y por el hospital. Poner en el centro el paciente implica escucharles, identificar qué áreas de mejora, qué elementos hemos de mejorar para que estas transiciones sean óptimas. Otro pilar de nuestra estrategia de transformación digital es justamente empoderar a los pacientes e incorporar su experiencia en nuestro modelo asistencial, y el tercer pilar es aprovechar todos estos datos que se generan para un uso inteligente y para mejorar procesos diagnósticos y terapéuticos. Y en este sentido, este triángulo de valor incorpora como un modelo de atención nuevo
que debe incorporar esta reingeniería de procesos para asegurar el continuum asistencial, incorporando la experiencia del paciente a lo largo de estos procesos para mejorar, para identificar estos pain points, trabajar para integrar los sistemas. No pueden haber departamentales, hemos de buscar la forma de que los profesionales que atienden un determinado paciente tengan la información compartida para gestionar y para tomar decisiones adecuadas. Hemos de incorporar ingredientes que faciliten la comunicación entre nuestros profesionales en los diferentes niveles y también con los pacientes. Nuestra innovación pasa también por poner el énfasis en el empoderamiento de nuestros pacientes. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante información, formación, empatizar con estos pacientes. ¿Y cómo lo conseguimos? Desarrollando apps que nos permitan comunicarnos con ellos y asegurarles, facilitarles que tienen las herramientas para gestionar sus enfermedades, sus problemas de salud, también monitorizando remotamente a estos pacientes, como veremos en el caso del proyecto ESTRAC, el uso inteligente de datos que ya he comentado, y la base de todo eso es la evaluación. Este es el contexto. Siguiente diapositiva. No voy a entrar en la evaluación porque yo creo que durante la mesa vamos a profundizar sobre este aspecto tan importante. Y en este contexto, la compra pública innovadora ha sido un instrumento estratégico de esta organización para apalancar esta transformación. Y ahí solo hago una breve referencia a algunos de los proyectos que tenemos en curso, en ejecución, 5 de los cuales son gracias a financiación que hemos obtenido de compra pública innovadora. Uno de ellos es el proyecto ESTRAC. Y ahora le daría la palabra a Esther, si puede explicar el proyecto en sí. Gracias. Gracias, Gloria. Voy a pasar a modo de pantalla completa. Bueno, pues yo me voy a encargar en explicaros a alto nivel en qué consiste el proyecto ESTRAC. Como ha comentado Gloria, es un proyecto que se ha licitado bajo el marco de compra pública innovadora, vehiculizado por un procedimiento abierto simplificado, y lo que busca precisamente es mejorar el manejo de los pacientes que han sufrido un ictus, especialmente en el primer año tras el evento agudo. El ictus es un proceso en el que se ha trabajado especialmente en la parte aguda con el código ictus para mejorar los tiempos de respuesta y tratar cuanto antes a estos pacientes, ¿no? Sin embargo, en la parte posterior al evento agudo, en la que podemos llamar el proceso más crónico de la enfermedad, se ha identificado potencial de mejora, en el sentido de que estos pacientes no eran vistos de una manera holística, no se tenían en cuenta todos los factores de riesgo, principalmente cardiometabólicos, que habían provocado el ictus y que puede provocar nuevos episodios y, por tanto, aumentar la recurrencia, así como las descompensaciones que vienen asociadas a estos efectos adversos. También la baja adherencia de estos pacientes a la medicación que se les prescribe o incluso falta de asistencia a las visitas programadas en atención primaria. Con esto y teniendo en cuenta esta motivación nace el proyecto ESTRAC, que está liderado, como comentaba Gloria, por el Hospital Universitario de Belvitge, pero también incluye el Hospital de Viladecans, que está dentro de la misma área, y 18 centros de atención primaria. Se estiman que entrarán en el programa ESTRAC unos 500 pacientes al año. Entonces, ¿qué es lo que estamos ofreciendo en el marco de este proyecto? En primer lugar, hemos elaborado y hemos analizado los procesos asistenciales con un equipo multidisciplinar de clínicos en el que intervenían neurólogos, cardiólogos, endocrinos, para precisamente entender cuáles eran esos puntos dentro del viaje asistencial del paciente en los que nos teníamos que enfocar y que, por tanto, dentro del marco del proyecto debíamos mejorar y optimizar. En base a los factores de riesgo que estos pacientes tienen, a veces confluyen más de unos, aquí los veis listados, ¿no?, como la hipertensión, la diabetes, dislipemia, insuficiencia cardíaca o la fibrilación auricular. Nosotros estamos desplegando la tecnología diagnóstica y de monitorización necesaria para el seguimiento de estos factores de riesgo, haciendo un despliegue en los distintos niveles asistenciales, es decir,
ponemos a disposición de los clínicos equipos y la tecnología necesaria para monitorizar estos factores de riesgo en el ámbito de atención primaria, pero también en el ámbito hospitalario, así como, cuando pertoca y es posible por las condiciones del paciente, hacerlo en su propio domicilio. Después también estamos combinando tecnología de otros proveedores. Nosotros, en este sentido, somos orquestadores también, porque en los casos en que el ictus es de etiología desconocida es muy importante entender la causa que lo ha provocado. Y para ello nos hemos aliado con una empresa también que provee de unos holders que es capaz de detectar fibrilación auricular oculta, y son holders no implantables, sino que simplemente se ponen en el pecho del paciente. Como os podéis imaginar, la rehabilitación para estos pacientes es muy importante, porque el ictus deja secuelas importantes a nivel motor y cognitivo, con lo cual, y pese a que no es el core de negocio de Roche Diagnostics, también nos hemos aliado con una empresa que provee una solución de gamificación para estos pacientes para complementar la rehabilitación que están haciendo ya con sus médicos terapeutas. Y por último, todo esto se fundamenta y se apalanca sobre una solución digital que es capaz de capturar toda esta información y variables provenientes del paciente, integrarla e interoperar con los servicios de información o sistemas de información existentes ya en la organización, y, por tanto, ofrecer una visión holística del paciente y de su estado y de su evolución, tanto a los clínicos y a su equipo de cuidados como a la propia familia del paciente, e incluso también tiene un portal de paciente para empoderarlos en el manejo de su propia enfermedad. Desde la perspectiva del paciente, ¿qué es lo que se ve, ¿no? ¿Qué es lo que lo que les ofrecemos? Pues una vez el paciente es enrolado en este programa, a disposición del paciente lo que ponemos es ese plan personalizado de salud que hemos definido mediante a la reingeniería y reorganización de procesos en función de sus necesidades y patologías de riesgo. También, si es necesario, se le asigna ese plan de telerehabilitación, y en función de ese plan personalizado de salud se definen un plan de visitas, un plan de monitorización, es decir, cuándo y cómo se tiene que medir los factores de riesgo, se le crea su portal de paciente y, por tanto, se le guía al paciente a lo largo de todo el viaje asistencial. También incorporamos elementos de medición de resultados en salud y de experiencia del paciente, como PROMS y PREMS, así como formularios que nos ayudan también a medir la adherencia a los tratamientos prescritos para estos pacientes. Esto es un proceso cíclico que permite prever descompensaciones y, por tanto, permite a los clínicos y al equipo de cuidados del paciente evaluar, en el caso de que hayan habido descompensaciones o que se tengan que tener en cuenta algunos ajustes del plan de salud, hasta que el paciente sale del programa, porque, como os he dicho, está planteado para que se englobe en el primer año tras el episodio agudo. Deciros que este es un proyecto de 3 años que empezó en el 2021. Ya hemos empezado a enrolar los primeros pacientes, llevamos unos 50 aproximadamente, y el objetivo y lo que estamos viendo es que estos pacientes se sienten más acompañados, están muy bien monitorizados y permite al equipo de clínicos adelantarse a cualquier descompensación que pueda acabar en urgencias o que pueda acabar en un reingreso. De hecho, como veis aquí, disculpad porque parece que la diapositiva se ha roto un poco, las bases del proyecto en que han consistido, ¿no? En una co-creación del itinerario del paciente, gracias a los servicios de consultoría en procesos que nosotros contamos internamente en la empresa, hemos reorganizado y hemos diseñado viajes de paciente específicos en base a sus necesidades. Por tanto, hemos creado arquetipos de paciente en función de esos factores de riesgo y en función también de niveles de dependencia, ¿no? Porque sabemos que estos pacientes necesitarán una atención diferenciada. También, como os decía, otra de las bases del proyecto es la solución digital, que es un elemento que permite catalizar este tipo de planes asistenciales y que es base para articularlos y para proveer el valor al sistema. Con esto nos permite hacer esta monitorización personalizada que os comentaba con el seguimiento de las patologías de riesgo, y también estamos comprometidos a resultados. De hecho, veis en la parte inferior que el 90% del contrato es en base a consecución de hitos del proyecto y que, por tanto,
vamos cumpliendo el progreso del proyecto esperado, pero también hay un 10% de la totalidad del contrato que está basado en resultados o indicadores. Y estos resultados precisamente linkan con el objetivo principal del proyecto, ¿no?, que era mejorar la salud de estos pacientes, mejorar su manejo. Entonces veis que de hecho este 10% se distribuye en 5 indicadores que lo que buscan es reducir los reingresos por ictus, reducir los reingresos asociados a cualquier patología de riesgo cardiometabólicas que habéis visto. También reducir visitas innecesarias en el sentido de que las visitas provean valor al paciente y se optimice esas rutas clínicas y que el paciente no se tenga que desplazar simplemente por hacerse una prueba, sino que en este sentido optimicemos esas rutas. Y también buscamos aumentar los días efectivos de rehabilitación y la adherencia al tratamiento. Evidentemente os podéis imaginar que cada uno de estos indicadores tienen un peso propio sobre ese 10% total basado en valor del pago variable que nosotros percibimos en base a los resultados que consigamos. Y bueno, hasta aquí la presentación del proyecto. Después, en la parte de preguntas y respuestas, espero poder también contestar a lo que creáis interesante, ahondar más sobre el proyecto y sobre la fórmula de contratación en compra pública innovadora. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya veis, un proyecto pero que muy interesante. Y ahora le cedo directamente la palabra a Mireia Barroso, del Hospital Sant Pau. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Mireia Barroso, soy la jefa de contratación del Hospital de la Santa Creu de Sant Pau de Barcelona. Yo soy abogada y claro, ¿qué pasa con los abogados? Que hablamos mucho y luego si tienes suerte nuestro lenguaje es muy complejo y si tienes mala suerte directamente no se entiende. Entonces la presentación yo la he querido hacer muy simple, no entrar en descripciones médicas, etcétera, o descripciones muy pormenorizadas de indicadores. Eso lo tenéis directamente publicado en la plataforma de contratació de la Generalitat de Catalunya, están todos los pliegos, el contrato formalizado, etcétera. Y a mí me gustaría hablar más de las complicaciones que tiene aterrizar este tipo de proyectos, tanto dentro de lo que es el órgano de contratación, la pública, como respecto de la privada. Yo le he pedido al adjudicatario del contrato, Medtronic, representado por Germán, que me acompañara. Él no hará presentación porque así lo pillo infraganti, le lanzo yo directamente preguntas y que conteste él aquí in situ. Y bueno, vamos a ellos a explicaros un poquito en qué consistió nuestro proyecto. Tal como ha explicado Gloria y como ha explicado Esther, ¿por qué nacen estos contratos normalmente en los hospitales? Pues por el paciente. Porque muchas veces te das cuenta que cuando empiezas a trabajar en el hospital te lees todos los pliegos de prescripciones técnicas, las licitaciones, etcétera, etcétera, y el paciente es que no sale por ningún sitio. En las compras normales de suministros, literalmente lo único que se hace es una descripción del dispositivo y no hay la implicación que puede tener la empresa privada o el sentimiento que tiene el paciente cuando lo tratamos en el hospital dentro del contrato. Y esto es lo que nosotros, a través del director de cardiología, el doctor Viñolas, que fue el gran impulsor de este contrato, lo que intentamos evitar, volver a poner al paciente en el centro. Las compras de suministros para algunos contratos están muy bien, pues por ejemplo no te vas a liar parda a hacer un contrato de agujas, pero para otros realmente no sirven. Básicamente porque son licitaciones muy agresivas en precios que tiene un impacto directo tanto dentro del hospital para las propias unidades que los tienen que aplicar como después también para la privada, para el propio adjudicatario, cuando ya no puede dar las prestaciones a los que estábamos acostumbrados, como por ejemplo ayudas técnicas, formación a los sanitarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al menos en el caso del Hospital de la Santa Creu de Sant Pau, lo que se intenta es otra vez a poner al paciente en el centro. ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente el ejemplo que yo os voy a poner es un contrato de dispositivos de electroestimulación cardíaca. Yo los conozco como DAI porque cuando tengo que empezar a decir terminología médica, pues como que no me sale. Esto es una evolución de un contrato, es la segunda vez que lo hacemos, nació más o menos en el 2016 y lo pudimos comenzar a implementar en el 2017-2018, para que os imaginéis la complejidad que tuvo. Estuvo financiado por la Unión Europea, en su caso, por el proyecto Stop and Go, y ganó diferentes premios. ¿Qué es lo que intentamos en este contrato? Lo dicho, volver a poner al paciente en el centro y entonces hacer un servicio integral. Olvidarnos de esas compras agresivas por precio y pedirle al adjudicatario, quien sea, que lo que nos haga es todo el servicio, un único adjudicatario,
que nos proporcione absolutamente todo y que tenga una corresponsabilidad y que considere que el paciente también es suyo. Viene acompañado también con toda una garantía de servicio de calidad. Esto es simplemente lo que ha hablado Esther también en su contrato, que es el pago por resultados, que luego hablaremos de ello, con unos indicadores, que aquí también me gustaría aterrizar y preguntarle a Medtronic qué opina de los indicadores y cómo han evolucionado desde el primer contrato. También hay una participación conjunta del adjudicatario. Para mí esto es esencial a través de una mesa técnica. ¿Por qué? Porque aquí hay un intercambio de información y de conocimiento. Y luego también hay una participación conjunta en el riesgo a través también de un sistema de pagos, que después explicaremos. El servicio integral, lo dicho, un único adjudicatario nos tiene que proveer de todos los dispositivos que hayan en el mercado, ya que la idea principal es, no hago una descripción del dispositivo, hablo de la patología que sufre el paciente y decido junto con el adjudicatario cuál es el dispositivo que mejor se le adapta. No sé si veis la diferencia, pero es totalmente fundamental. Cuando tú haces una compra de un suministro, estás adjudicando un dispositivo, estás comprando esto independientemente de la patología que tenga el paciente. Cuando pasas a este tipo de servicio, lo que estás haciendo es decirle al adjudicatario, escucha, a través de una mesa técnica te vas a sentar conmigo, vamos a hablar de este paciente, vamos a hablar de su patología y vamos a decidir cuál es el dispositivo que mejor se le adapta. Y como lo hemos decidido conjuntamente, tú serás corresponsable del resultado que tenga. Para mí es un salto fundamental y yo al menos, cuando sea paciente, me gustaría más tener este tipo de contrato que no uno basado en un dispositivo de una descripción a 4 años vista. Bueno, la mesa, una de las características que es la que controla absolutamente todo el contrato, es colegiada, tiene un voto de calidad para el Hospital de San Pablo, pero todas las decisiones, tanto económicas como asistenciales, se toman en ella. Y cuando hablamos de riesgo compartido, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque claro, en algún momento tienes que aterrizar, ¿no?, un concepto tan indefinido como este, pues que nosotros decidimos que teníamos que dar asistencia a nuestro ámbito de población y nosotros somos centro de referencia de otros hospitales, etcétera. Establecemos una tarifa fija para esta población, para una actividad que se describe en el contrato, con un peso que tendrá cada uno de los dispositivos para medirlo, y lo que hacemos es solicitarle al adjudicatario que absorba por arriba y por abajo una parte del incremento y decremento de esta actividad. La actividad además se va reformulando año a año según el momento temporal del contrato, porque lo que describe a estos pacientes es que son pacientes de edad avanzada, que tienen multipatologías y que realmente se van a ir incrementando con el tiempo. Obviamente cada vez seremos más los que necesitaremos este tipo de dispositivo. Sí que aquí lo que hicimos es, para tasar cómo sería este crecimiento de la actividad, establecimos que sería con un techo máximo del 1%. De esto también me gustaría hablar después con el adjudicatario, cómo se siente, si se siente confortable, etcétera, o dejarlo en un concepto indeterminado dentro del contrato y a negociar a posteriori. Y el pago por objetivos. Pues básicamente nosotros lo que queríamos era un resultado, poder medir esos resultados y por lo tanto necesitamos unos indicadores. Cuando hicimos el primer contrato, claro, cuando te viene a hablar el gestor, el asistencial, te habla de indicadores, te habla de muchísimas cosas y tú como abogado lo tienes que aterrizar. Entonces lo primero que le empiezas a preguntar es, ¿pero quién va a poder ejecutar esto? ¿Lo ejecutará la empresa? ¿Lo ejecutaremos nosotros compartido? Y esto ha sido una evolución que la verdad para mí me ha llamado la atención de cómo nació en el primer contrato y cómo está evolucionando en este, o cómo realmente también lo hemos vivido en otro contrato que es el Ritmocore, que cuando Fernando ha puesto en la pantalla es otro contrato que nosotros también tenemos actualmente. Cómo se aterriza, cómo después se miden, cómo se aplican, cómo será este pago. El pago, si no recuerdo mal, en este contrato está asociado a un 5% del volumen en total. No es tanto como el que ha hablado Esther, pero es bastante significativo. Y por último, para acabar la presentación, decir que el contrato de los DAE nosotros lo licitamos en abierto. Es una forma de licitación que quizá pueda sorprender para una compra pública de innovación, pero que para mí creo que es el mejor sistema actualmente para poder licitar, para poder comunicarnos incluso con el adjudicatario. Es un contrato a 4 años y tiene un valor
de más de 10 millones de euros. Es decir, estamos hablando de un contrato bastante importante con la posibilidad de prorrogarlo. Es el segundo año que tenemos esta experiencia y ahora paso la palabra a Germán porque me gustaría que nos diera opinión en general. Dificultades que se ha encontrado Medtronic para presentarse a este tipo de licitación. ¿Qué opina del pago por resultado de los indicadores? ¿Cómo están definidos? ¿Cómo ve el futuro de este tipo de contratos? Sobre todo, y lo quiero decir claramente, quiero agradecer tanto a todas las empresas que se presentaron, pero especialmente a Medtronic, la posibilidad de desarrollar este tipo de contratos, porque sin la privada sería imposible poder hacerlos. En estas mesas técnicas aprendemos todos, la pública y la privada, y por lo tanto la verdad es que a mí me interesa mucho conocer su opinión. Bueno, pues muchísimas gracias, Mireia. La verdad es que es un placer estar con todos vosotros y compartir la experiencia. Para mí es muy relevante este rato que vamos a tener con vosotros y poder compartir la experiencia, al menos de la mía, que son más de 12 años, que yo creo que nació cuando la compañía se apostó por todo el tema de Value Based Healthcare y la división que yo represento, la unidad de negocio, pues nació al abrigo de esa apuesta estratégica de la compañía por embarcarse en todo el tema del Value Based Healthcare. Y desde allí pues hemos visto toda la evolución de la compra pública de innovación orientada al valor, etcétera, etcétera. Lo primero que me gustaría resaltar es que hablamos de compra pública de innovación y también compra pública de valor. Yo creo que son dos animales muy distintos en un mismo zoológico. ¿Por qué? Porque la compra pública de innovación muchas veces se orienta a compra pública de invención. Se define lo que se quiere obtener en términos funcionales y está más orientado pues, a un aparato, un sistema, a un dispositivo, etcétera, etcétera. La compra pública orientada a valor es muy distinta. De aquí de lo que se trata es de realmente tener impacto sobre un determinado proceso asistencial. Eso es muy diferente, muy diferente. Yo particularmente creo que muchas veces lo que se necesita para que esto tenga proyección en el futuro es simplificar y democratizar el concepto de compra pública de valor, no bajo la complejidad de la compra pública de innovación o lo que habitualmente se entiende como compra pública de innovación, sino como compra pública ordinaria orientada a valor. Y en mi opinión, esto es lo que realmente tiene impacto a la hora de transformar el sistema de salud. Si logramos que realmente tengamos pues, una serie de proyectos, como nos ha comentado Esther, como nos ha comentado Mireia, en el que el foco se pone en realmente el valor que se crea sobre el paciente y simplificamos el proceso para que sea una compra pública ordinaria, entonces realmente lograremos tener impacto, que es lo que yo creo que todos necesitamos. En cuanto a compra pública de invención, yo particularmente soy muy escéptico, porque como industria lo que sabemos es que tenemos un problema, lo que llamamos la paradoja de la innovación, y es que las políticas industriales fomentan la aparición de invención y, sin embargo, las políticas públicas sanitarias lo que hacen es poner barreras a la entrada de esa invención en el sistema. Y desde el punto de vista de invención, yo creo que estamos hay una sobreoferta por parte de la industria en el mercado. Y lo que realmente hace falta es que esa invención llegue de una forma mucho más fluida al sistema sanitario. Y este tipo de contratos, donde no se especifica el suministro que se quiere obtener, sino que se especifica es qué es lo que se quiere obtener sobre el paciente y se crea libertad, espacio de juego para que se pueda ir al mercado de una forma libre a incorporar aquella invención o innovación que tenga relevancia sobre el estado de la salud del paciente, pues esto realmente yo creo que abre un paradigma muy importante. Entonces, para mí el primer comentario, Mireia, es que la implicación de la industria pues es, yo creo que muy comprometida, siempre y cuando se ponga el foco, como ha sido el caso, en la mejora de los resultados de salud sobre los pacientes, más que en lo que es la invención que se quiere tener en el desarrollo del contrato. De hecho, yo creo que tanto el proyecto que ha comentado Esther como lo que has comentado tú, realmente invención no hay ninguna. Lo que hay es una
una serie de prestaciones adecuadamente engranadas para conseguir el efecto deseado sobre el proceso asistencial. Y en ese sentido es donde yo creo que tiene mucho valor, es imposible hacerlo sin una no cooperación, sino un trabajo mano con mano entre pues, la industria y los profesionales sanitarios y todos los profesionales del hospital. Porque en ese momento realmente se trabaja con un objetivo común, que es el paciente, y se trabaja de verdad en eso. De la otra forma es muy complicado hacerlo. En un contrato de suministro, que es, pues yo creo que el 95% de las compras que tienen lugar en el sistema sanitario, es un contrato muy simple. Es un contrato en el que se especifica una descripción técnica y una contraprestación unitaria, que es el precio. Y esa naturaleza del contrato hace inviable la aportación de valor de la industria. Inviable. Cualquier aportación de valor de la industria es una ilegalidad. Yo creo que el paradigma cambia cuando realmente se especifica el objeto del contrato en términos de lo que se quiere conseguir. Y de forma milagrosa, lo que se abre es un nuevo paradigma en el que la aportación de valor está en la esencia del contrato. Por lo tanto, lo que se permite es que realmente se pongan todos los recursos que haga falta en un determinado momento de forma ágil y flexible para conseguir el resultado sobrevenido. Y esto es lo que a mí me parece lo más relevante y lo más fundamental de este tipo de abordajes. Insisto, compra pública ordinaria orientada a valor, más que compra pública de invención. Bueno, la verdad es que he hecho aquí un alegato, no sé si te he respondido a la pregunta directamente, pero... Bueno, luego cuando ellos pregunten, a ver cómo te sales. Si os parece, en vez de empezar ya con las preguntas, porque estamos todos deseándolo, yo daría la palabra a Anne, que está aquí conectada, Fullaondo, y así que pueda ella también hacer la presentación de su comunidad, que yo creo que nos va a aportar mucho, y así ya luego enganchamos todo esto, porque si no me parece que vamos a abrir el debate antes de que hable ella y esto va a ser un poquito más complicado. Anne, no sé si me oyes. ¿Anne? Se suele decir que los problemas del directo, aquí es el directo indirecto, ¿no? O sea, es una mezcla. ¿Y me oyes? Sí, perfectamente. ¿Me oís bien? ¿Anne? Sí. Vale, pues... Es que los problemas del directo, aquí es el directo indirecto, ¿no? O sea, es... el problema que tengo es que para poder escucharos estoy conectada al canal de YouTube y para poder hablar por el Meet. Entonces creo que hay cierto decalaje. Sí, perfectamente. ¿Me oís bien? Sí. Vale, pues... El decalaje se va a acabar. Vale, mira, como creo que hay bastante decalaje, creo que no voy a escuchar lo que vais a decir, pero sí que os veo a Carmen y yo creo que me escucháis, porque si no hay como varios segundos o bastantes segundos de decalaje. Vale, pues yo lo que os quería contar es algo bastante distinto a lo que estoy escuchando, pero bueno, con otra perspectiva que creo que sí que puede ayudar a hacer alguna reflexión. Yo estoy en el Instituto Cronigune, que es de Investigación de Servicios de Salud del Gobierno vasco, y trabajamos para Osakidetza, para el Servicio Público Vasco de Salud principalmente. En Osakidetza hay algún indicio de comenzar con iniciativas de compra pública innovadora, pero todavía no se está dando, porque hay bastantes dificultades, como probablemente van a destacar nuestros compañeros más desde el punto de vista regulatorio, legal, etcétera. Pero lo que sí que estamos viendo es que cierto conocimiento que se obtiene, digamos, de distintos proyectos, iniciativas de atención basada en el valor, es muy necesario ese conocimiento porque creemos que son elementos fundamentales para lo que pueden ser esos pliegos de una compra pública innovadora. Os voy a comentar muy brevemente, y no he puesto las diapositivas específicas de la comunidad Voice, como decía
Carmen, para no entretenerme demasiado ahí, porque sé que en sesiones previas de este congreso se ha hablado de iniciativas concretas de atención basada en el valor y se ha ido desgranando distintos elementos o factores que son importantes. Entonces, solamente a modo informativo, nosotros, entre otras líneas de investigación, tenemos la de atención basada en el valor. Digo nosotros desde Cronigune junto con Osakidetza, y tenemos ese mandato desde el Gobierno vasco, desde el Departamento de Salud, de fomentar este tipo de atención en el País Vasco, en Osakidetza, que como sabéis, pues el 90 y tantos % de los pacientes están en la parte pública, digamos. Entonces, en la comunidad de Voice, concretamente, que es una comunidad europea de atención basada en el valor en cáncer de mama y cáncer de pulmón. Somos 13 hospitales, entre otros algunos españoles, como el 12 de octubre, el Juan Ramón Jiménez, también está Belviche, el ICO, y luego hay hospitales, por supuesto, algunos hospitales de Osakidetza, como Cruces y Donosti, y luego también hay hospitales portugueses, italianos, franceses y belgas. Entonces, esta comunidad lo que se ha pretendido es hacer todo el recorrido de lo que es en cáncer de mama y pulmón, concretamente, todo el recorrido para implantar la atención basada en el valor, en estas dos patologías. Es un camino duro, lo que es la implantación en sí, y tratar de escalarlo a todas las organizaciones, ¿no?, de un sistema. Y pasa desde mapear los procesos asistenciales que se dan en esos hospitales, en esas organizaciones, para saber qué se puede mejorar, conocer y explorar la experiencia de los pacientes, recoger datos a poder ser de una manera sistematizada y de una manera sistemática también, y de manera digital, que no sea a la antigua usanza, ¿no?, en papel, que nos permita recoger datos que son resultados reportados por los propios pacientes, variables clínicas, aquellos que recogen los profesionales clínicos, y luego también el coste de todo ese recorrido terapéutico que tienen estos pacientes en cáncer de mama y pulmón, concretamente en esta comunidad europea de Voice. Nosotros nos hemos encontrado con un gap, digamos, a la hora de tratar de aterrizar el concepto de valor. Ahora estabais hablando mucho de pago por valor, conseguir valor para los pacientes, pero en cada uno de los proyectos en los que estamos, de atención basada en el valor, nos ocurre que no es fácil definir qué es valor. Esta ecuación, como sabéis, viene de Michael Porter, ¿no?, que es como algo muy etéreo, muy abstracto, y dice, si vamos a empezar a medir el valor. El valor son resultados que importan realmente a los pacientes, más su experiencia, y lo dividimos por el coste de todo lo que ocurre ahí. Eso, cuando te pones a poner números, a coger datos, a tratar de aterrizarlo, es muy complicado. Y en la literatura, y hablo también desde una perspectiva más de investigación, no te dicen exactamente, el valor se mide así, tienes este numerador, coges estos datos, haces el cálculo y ya está. Y en base a ese valor ya decidirás qué pagos realizas o qué pagos no realizas con el proveedor correspondiente de un equipo, de una tecnología o de lo que fuera. En Voice, concretamente, nos hemos dado cuenta, y toda esta experiencia la cuento así muy rápido, porque sí que es verdad que a la hora de diseñar o en ese proceso de co-creación entre administraciones públicas o sistemas de salud con proveedores, como puede ser Medtronic, hay que acordar esas reglas de juego, esos indicadores que comentaba Mireia, ¿no?, y que luego más adelante podremos hablar. Y es cuando tratamos de ver esos indicadores, no es tan fácil saber qué es importante, sobre todo cuando tratas de abordar todo el numerador y todo lo que significa el denominador en esta ecuación del valor. Entonces, más que responder, voy a lanzar, que probablemente también puede dar pie a las preguntas que vienen ahora en la fase de debate, es, para cada caso particular, ¿cómo podemos definir el valor? Es decir, pues hablamos de los dispositivos que comentaba Mireia, o en nuestro caso en cáncer de mama, que además hablamos incluso de toda una intervención, de todo el recorrido terapéutico de esas pacientes, donde hay dispositivos, pruebas, medicamentos. Ahí la experiencia es global y holística y es difícil, ¿no?, medirlo. ¿A qué nos referimos por valor en cada caso particular? Hay que aterrizarlo para luego poner un número y decir, bueno, pues en este pliego de compra pública innovadora vamos a tener estos indicadores y vamos a medir de esta manera. ¿Qué datos se requieren para poder recoger esa información? Si son accesibles, está la posibilidad de que no sea accesible siempre y tienes que trabajar la ambición. Y luego en la comunidad de Voice lo que nos ha ocurrido es que hemos utilizado, como todos conocéis, los famosos estándar set de Aichon para recoger digamos, la percepción de los pacientes, pero Aichon, que es un referente, ¿no?, a nivel mundial en lo que tiene que ver con atención basada en el valor, digamos que sugiere, recomienda una batería de variables, ¿no?, que está acordada, consensuada o promovida por un panel de expertos a nivel mundial en la patología en concreto. Claro, son variables, no son indicadores.
con todo ese popurrí, digamos, de datos, tienes que luego definir qué vas a medir, cómo construyes los indicadores, además de luego tener que ir a literatura o a sociedades clínicas o científicas para saber ya más la parte, no tanto de PROMs y de PREMs, sino de las variables clínicas, ¿no? Que eso puede que sea algo más fácil, digamos, en lo que se puede acordar. Luego, además, estos indicadores tenemos que establecer lo que veíamos en las diapositivas previas, ¿no? Esos objetivos. Pretendemos que eso que vamos a comprar alcance un objetivo en X indicadores, que hay que acordar. Y cuando hablo de indicadores de valor, con lo cual son indicadores compuestos, agregados, ahí entran muchos conceptos, muchos factores que hay que aunar de alguna manera. Y luego otro reto, vamos a decir, estos son retos, digamos, que entiendo que todos habéis tenido que lidiar en estos procesos, estas experiencias de compra pública innovadora que habéis estado explicando. Otra parte interesante también es, en VOICE, claro, hablamos de cáncer de mama y cáncer de pulmón, pero obviamente todos los pacientes de cáncer de mama no son iguales. No podemos esperar los mismos resultados en unos que en otros. Entonces también está ese reto de ese valor. Además, hay que asignarlo a subpoblaciones dentro de una población diana. Cáncer de mama, como sabéis, es muy variopinto. No es lo mismo una mujer de 40 años con una mastectomía y una reconstrucción que una mujer de 75, 80 años que está en hormonoterapia, con lo cual su experiencia, su percepción de calidad de vida va a diferir muchísimo. Con lo cual también todos esos objetivos que nos marquemos para unos indicadores concretos, que es a través de los cuales vamos a medir ese valor, y ese valor es lo que va a marcar esa compra. También hay que tener en cuenta que tenemos que tener probablemente, no sé si entre las patologías, probablemente no, pero bueno, arquetipos de pacientes, ¿no? Saber que esto es para un perfil de pacientes concreto y que lo que podemos alcanzar en un perfil de pacientes determinado no es lo mismo que podemos alcanzar en otros. Entonces, digamos, estos son, y ya termino, son retos a los que hemos podido responder en la comunidad de VOICE muy específicos para cáncer de mama y cáncer de pulmón, pero entendemos que son elementos que son imprescindibles si pretendemos hacer una compra pública innovadora para equipos, dispositivos, intervenciones complejas de atención o medicina basada en el valor. Así que creo que más que aportar nada, solamente he soltado más dificultades o más preguntas abiertas que habría que responder. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Anne. Efectivamente has planteado más preguntas. Esperamos que luego también participes en buscar las respuestas a las mismas. Y ahora, a partir de ahora, yo tenía una idea de la mesa, pero vamos a ver. Opciones, ¿vale? Si alguien del público, yo tengo muchas cuestiones que preguntar a los participantes de la mesa que están aquí presentes, los que están en casa, pero no sé si también a lo mejor los miembros del público aquí presentes o los que están viéndolo por streaming tienen cuestiones ya que hacer. Si ese es el caso, no os preocupéis que tenemos también micrófonos. Es importante hablar siempre con el micrófono porque si no, en casa no nos oyen y tampoco nos oirán entonces ni Anne ni Gloria. Entonces, si os parece, ya tenemos un par de preguntas. Yo voy a lanzar ya una inicial mientras vamos repartiendo los micrófonos, que es, vamos a ver, tenemos claro que estos procesos son procesos que son complejos. ¿Qué es lo que hace que una empresa o un comprador público se lance a ellos, ¿no? O sea, ¿por qué se decide? Porque es verdad que es algo que nos va a costar un esfuerzo adicional. Entonces, ¿por qué decís, venga, va, me lanzo a ello pese a que, como decís, ¿no? Son realmente muchas las dificultades, las incógnitas que habrá que ir despejando en el proceso? ¿Quién quiera? Bueno, empiezo yo, si no os importa. Al menos nosotros lo tuvimos muy claro cuando nos lanzamos a esto, fue comprobar las dificultades que tenía seguir aplicando los contratos de suministros con las políticas tan agresivas de precio de las que he hablado, porque al final generan conflictos internos dentro del hospital, asistenciales con gerencia, conflictos con el paciente, porque no le acabas de dar el tratamiento que quieres, y conflictos con la propia industria, porque al final también los estás presionando para hacer bajadas de precio, pero que te mantengan exactamente las mismas condiciones anteriores. Entonces, son tantas presiones que al final buscas una salida. Pero sobre todo lo que nos hizo lanzarnos fue
el conocimiento muy profundo que tenía el director de cardiología, el doctor Viñolas, de cómo funcionaba la industria, de cómo funcionaba el hospital y qué es lo que quería para sus pacientes. Entonces, sin este conocimiento no creo que hubiéramos dado este salto. Yo creo que por la parte de la industria, yo creo que está relacionado con dos dimensiones. Una es la propia ambición de ser relevante en el mercado en el que operas. Y la ambición de ser relevante en el mercado en el que operas viene muchas veces de la mano de realmente cómo puedes contribuir de una forma significativa a los resultados en el mercado en el que operas. Y la segunda, que yo creo que es, bueno, pues, probablemente más orientada a cómo funcionan pues, todo tipo de industrias, que es la necesidad de diferenciarse. En un momento en el que hay innovación disruptiva, probablemente la diferenciación te viene de la propia innovación. Cuando introduces un producto en el mercado que realmente supone un antes y un después en un tratamiento de un paciente, pues probablemente si la industria pudiese estar lanzando todos los años esa innovación disruptiva, pues probablemente estaría más enfocada en eso que en otra cosa. Pero esto no es así. La innovación disruptiva ocurre muy poquitas veces. Y eso significa que muchas veces a la hora de diferenciarse te tienes que diferenciar pues o realmente porque generas un valor realmente tangible en el mercado en el que operas o directamente la única diferenciación que te queda va a ser el precio. Y obviamente una compañía que la innovación está en su ADN, en el que realmente quiere ser relevante, pues no le queda otra senda más que la diferenciación por el valor. Yo, por mi parte, me sumo a lo que comentabas, Germán, pero también me gustaría añadir un punto de vista que es los retos que se plantean en el sistema de salud. Nosotros también los recibimos de alguna manera, ¿no? Porque aunque seamos industria, también formamos parte de alguna manera del ecosistema de salud, ¿no? Entonces, ante un entorno cambiante de transformación en el que se están presentando múltiples retos de eficiencia, de digitalización, de incorporación de innovaciones, nosotros también recibimos esos retos y somos parte de ello, ¿no? Entonces, ya no es cuestión de cuál es el mejor producto o cuál es el más barato, sino que es cuestión de qué solución puedes tú ofrecer para también mejorar resultados y contribuir a esa eficiencia del sistema. Con lo cual, en un sistema de recursos finitos, que sabemos que al final es en el que nos movemos, nosotros también tenemos una responsabilidad compartida como industria de poder participar y de poder contribuir y aportar valor en esa situación en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, muchas veces, o la vía que estamos encontrando en algunas ocasiones es estratégicamente cómo, desde la perspectiva de la innovación, podemos contribuir a esa transformación del sistema. Y un ejemplo son los proyectos que hoy habéis visto, ¿no? Dadme 3 segundos para ver si Anne y Gloria quieren participar ahora. Sí, yo un poco... Sí, un momento. Esther, por favor, ábreme el micrófono del Meet. Gloria, cuando quieras. Gloria, no sé si habéis escuchado, si queréis comentar algo. Yo un poco... Sí, creo que Gloria quería intervenir ahora. Estás muteada, Gloria. Micrófono. ¿Puedo intervenir ahora? Genial. Bueno, ¿perdón? ¿Sí? Vale. No,
En esta misma línea que apunta justamente Esther, que en este sentido es nuestro aliado estratégico para tirar adelante el proyecto STRAC, también mi aportación en el sentido de que, como también estamos viendo, la compra pública innovadora es una apuesta estratégica de la organización. No puede ser algo disruptivos en el sentido que movilizan e implican. Vale. Hola. No, ya no es... Sí. Vale, es que estoy oyendo que estoy muteada y en realidad ya había empezado a hablar. Lo que pasa que... No le hagas caso a YouTube, que va con mucho decalaje. Eso era algo previo. Ábrete el chat qué del lío. Google Meet y así nos escribimos. Asincrónica. Sigo. Como en este contexto os decía, para mí es comparto con este liderazgo bien establecido, porque a la hora de confeccionar los pliegos es muy importante y es muy dificultoso, es un gran reto concretar la solución concreta que queremos y que hay un proceso previo que es las consultas al mercado y este elemento es fundamental para ayudarnos a la concreción de estos objetivos. Y como lecciones aprendidas también, en la línea que apuntaba Esther, quería decir que es muy importante no equivocarse o acertar, mejor, acertar en el partner, en la empresa que nos va a acompañar en estos proyectos. No todas las empresas comparten este interés público, estos valores de lo público, del beneficio social, ambiental, de la equidad, de la accesibilidad. No todas las empresas están preparadas para adoptar este nuevo modelo de compra y este es un elemento particularmente importante para nosotros y que tenemos identificado y que buscamos si hubiese algún criterio que nos permitiese incorporar en la adjudicación de los pliegos para identificar estos elementos por lo que se refiere a la empresa. Y también, como se ha apuntado ya, claro, el pliego nos obliga a incorporar, a adaptar todos los elementos económico-financieros, porque estos riesgos repartidos hemos de ajustar exactamente. Sea un proceso exigente para todos, pero para que todos, digamos, puedan adoptar, puedan asumir su parte del riesgo. Y lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Es cierto que es complejo. Quizá cuando habléis por Google Meet podéis silenciar el YouTube y de esa manera no tendréis el decalaje en presente, que es mucho más complicado. Y insisto, si no por el chat del Google Meet vamos hablando. Bueno, esta es la realidad. No va a ser solamente complicado los proyectos europeos, ¿no? También puede ser complicado este tipo de cuestiones que parecen sencillas y a veces no lo son. Jorge, habías pedido la palabra. Sí que os voy a pedir a los miembros que vayáis a participar que digáis simplemente quién sois, 2 palabras, ¿vale? Porque así ya todo el mundo podemos saber quién está hablando.
soy el mayor de 6 hermanos, podríais oírme incluso sin micrófono, pero soy Jorge González, soy el director de TIC Biomed. Somos una asociación de salud digital que impulsamos la compra pública innovadora. De hecho, mañana os voy a comentar en 2 proyectos en los que estamos para impulsarlo, pero mi pregunta va a Germán y a Mireia. Todo este proceso de innovación no es tanto en la tecnología que se compra, sino en el proceso mismo de la compra. Entonces, me gustaría preguntaros desde los 2 puntos de vista cuáles son los principales obstáculos que habéis tenido dentro de la casa para lanzar un proceso que es nuevo y cómo los habéis resuelto. Va para los 2, no sé quién quiere empezar. Bueno, yo te puedo contar desde el punto de vista de la industria de forma general en este tipo de licitación. La participación de una compañía en este tipo de experiencias tiene que tener un respaldo corporativo total. No puede ser un respaldo corporativo local. No puede decir una compañía, bueno, pues porque hay otra competidora y porque me voy a quedar fuera, pues hago esto. Realmente, cuando se trata de industria, tienes que tener pues un respaldo desde el punto de vista de procesos internos, desde el punto de vista de herramientas que se tienen que utilizar, etcétera, de organización, que es inviable si no hay una decisión corporativa. Lo primero es, esto para nosotros es viable porque la alta dirección de la compañía decidió que esta era una línea prioritaria de la compañía en sí misma. Y derivado de eso, pues se crea pues toda una serie de recursos al servicio de este tipo de proyectos, tanto desde el punto de vista de conocimiento de mercado, de legal, desde el punto de vista de sistemas de información, reingeniería de procesos, incorporación de profesionales de todo tipo. Pero es verdad que en esa dimensión de conocimiento del proceso jurídico que se tiene que llevar a cabo para que eso lleve a buen puerto, pues es un elemento absolutamente fundamental que muchas veces pues realmente no se tiene muy en cuenta dentro de la industria. Pues a nivel interno ya os puedo empezar diciendo que no es pacífico para nada. Pero es que os voy a poner un ejemplo. Solo a nivel legal participamos abogados de contratación, participan fiscalistas, expertos en protección de datos. Si solamente a nivel legal tenemos que participar ya en aquella mesa 50 abogados, pues luego si sumas a los departamentos de informática, al departamento de economía y finanzas, al de logística, a los asistenciales, enfermería, pues te puedes imaginar que aquello es difícil, como mínimo difícil. Además tienes que salvar la frase de, pues si siempre se ha hecho así. Y esto ya ni te cuento lo complicado que es explicárselo a todo el mundo, que la gente lo entienda, luego darles un tiempo para que opinen, responder a sus dudas, etcétera, y con todo esto montar la licitación y que cuando la adjudiques haya alguno que diga yo no opiné, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno. Por eso también digo que estos contratos son muy vivos, va bien que haya una continuidad, se tienen que analizar en el tiempo y se tienen que ir mejorando. Pero veo que esto es algo que nos pasa a todos, porque Gloria y Esther también lo comentaban, ¿no? Que participa un grupo muy variado de gente. Igualmente, internamente es una cosa, pero a mí también me gustaría hablar externamente. Cuando te encuentras con las famosas consultas, yo siempre le digo Open Market porque ya trabajo en inglés en muchos proyectos europeos y te encuentras también con la industria y su reacción, porque tampoco es buena, ¿eh? Al principio encuentras empresas que sí, empresas que no. Entonces, entre la oposición inicial interna y la externa, imaginaros la complejidad de decir, pues sí, oye, mira, vamos a hacerlo así porque siempre se ha hecho así, ¿no? No sé qué opinas tú, Esther. El decir, pues me rindo. ¿Por qué los externos, por qué has dicho eso? Pues porque en la primera licitación que llevamos a cabo, que fue esta de los DAI con financiación europea, a la consulta yo aluciné porque vinieron las empresas, pues que yo creo que habían más abogados que representantes de la empresa. Venían todos pues como con 5 abogados, ¿no? Allí que decías, bueno, pues yo pensaba que íbamos a hablar de los dispositivos y del paciente, no sobre la cláusula 33 del pliego. Y en el segundo que hicimos, que era básicamente sobre la base de los DAI, que es el Ritmocore, allí ya directamente nos interpusieron un recurso especial en materia de contratación, una de las empresas. Entonces, quiero decir que tampoco de entrada es pacífico, porque ellos también viven, pues si siempre lo hemos hecho así, ¿por qué tenéis que cambiar?
¿no? Porque no os tenéis que cambiar las reglas del juego. Entonces, no sé qué... Si queréis, luego ya hablamos más de este tema y oímos la opinión de Esther. Bueno, por mi parte va muy en línea con lo que habéis comentado los dos. Al final, siempre pasa, ¿no? Cuando haces cosas por primera vez o intentas abrir camino en cualquier materia, encontrarás gente que se sumará contigo y gente que quizá esa gestión del cambio le cueste más. Y eso pasa, lo estáis viendo, tanto en la parte de la empresa como en la parte del sector público, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es necesario también, por verlo desde otra perspectiva, es tener también las fórmulas para habilitar ese cambio a mano. Es decir, tanto en la empresa como en el sector público quizá no tengamos todas las fórmulas disponibles en ambas partes, ¿no? Y me estoy refiriendo a temas de formación, temas de tener ejemplos o referencias que podamos usar, porque esa pregunta o esa, entre comillas, queja de esto siempre se ha hecho así, nos pasa a todos, ¿no? Entonces, teniendo los primeros ejemplos, rompiendo barreras y paradigmas, es un camino que iremos abriendo. Evidentemente estamos en un punto en el que estamos empezando a andar, ¿no? Entonces, yo siempre tiendo a decir andaremos y veremos, porque haciendo aprenderemos y es cuestión de muchas veces lanzarse dentro de la legalidad y las cláusulas que convengan, pero hay que probar las primeras veces, ¿no? Y mediante estas fórmulas de compra pública innovadora y otras tantas que hay, yo creo que podemos lanzar, iniciar ejemplos para tener referencias que luego este tipo de iniciativas sean escalables y que se puedan mantener en el tiempo, porque la innovación la haremos la primera vez, pero luego si eso funciona y conseguimos generar un impacto para el paciente y para la organización en términos de eficiencia, o volviendo a esa fórmula de valor que presentaba Anne, el reto después será ¿y cómo mantenemos eso en el tiempo? ¿Qué fórmulas contractuales van a haber para entonces mantenerlo en el tiempo y renovar esos contratos, que la primera vez fue en el formato de compra pública innovadora, pero ¿y después? ¿No? Entonces, el siguiente paso será salvaguardar ese reto. Teníamos aquí otra pregunta. Gracias. Buenos días. En relación con lo que comentaba Germán de la confusión, yo creo que muy negativa entre compra pública basada en valor y compra pública e innovación, yo creo que hay dos causas fundamentales. La primera es una deficiente traducción inicial del inglés del CPI, del PPI Public Procurement Innovation, que dicen compra pública innovadora. Luego ya se corrigió, por ejemplo, la segunda guía del Ministerio ya pone compra pública de innovación. Y la segunda es que se empieza financiando la compra pública de innovación, pero no se financia la compra pública basada en valor, entonces se disfraza. Basándose en el célebre dicho ya de hace 40 años de Peter Drucker, de que la primera innovación es la innovación organizativa, dicen, bueno, pues como estamos innovando la forma de comprar, es compra pública e innovación. No, son dos cosas distintas que deben tener para sus primeros lanzamientos cofinanciación o subvención específica pero diferente, y que el impacto tendrá que medirse también con indicadores propias de cada modalidad y no hacer un totum revolutum que lo único que hace es perjudicar a ambas. No sé si lo compartís. Yo, si me permitís un momentito, mañana tendremos en el taller de Rosa una pequeña explicación inicial, porque efectivamente, para los que no seáis juristas sobre todo, ¿no? Que dices, bueno, aquí de repente me están hablando de compra pública de innovación, compra pública innovadora, el pago por resultados, value-based healthcare, que no es exactamente lo mismo que el pago por resultados, ¿no? Que si queréis luego podemos ir a esto. Entonces, yo creo que esto para los no juristas sería una caja de herramientas. ¿Qué necesito? ¿Un martillo o un destornillador? Bueno, pues depende. ¿Qué es mejor? Una vez más, depende, ¿no? De hecho, los que me conocen se ríen porque yo siempre digo que la compra pública de innovación es gallega. No solamente porque el Sergas, ¿no? Fue uno de las entidades que desde el principio, ¿no? Estuvo allí, sino porque la respuesta casi siempre es depende, ¿no? Entonces, tienes toda la razón en que son cosas distintas. Una cosa es innovar mientras compro, hago cosas distintas en mi proceso de contratación. Otra cosa es adquirir innovación, que ya nos podríamos meter allí, mañana veremos, ¿no? De mayor grado, de menor grado. Eso en relación a lo que decía Germán, ¿no? Invenciones. Dices, no, bueno, hay una invención, la rueda ya está creada, ¿no?
Los drones ya existen, dices, ya, pero no se trata de comprar un dron, sino de qué puede hacer ese dron, qué me puede dar adicional ese dron, ¿no? Y en función de esto, ¿no? Ya sí que vamos viendo. Y el pago por resultados, y en parte, de hecho os lanzo ya, aprovecho, ¿no? Y os lanzaré también esta pregunta, que vosotros que lo estáis viviendo, ¿no? Que distingáis entre Value-Based Healthcare y pago por resultados. Iba a decir, para dummies, ¿vale? Para todos los que dices, bueno, pues es que yo he venido aquí porque me interesa el tema, pero no soy un experto. ¿No? Son aspectos distintos y que efectivamente ahí lo que busco no es una innovación, o mi innovación sería fundamentalmente, por ejemplo, la salud del paciente. Eso es lo innovador. ¿Qué es cambiado? Bueno, lo que cambias ahí, de hecho, es el proceso, la forma de comprar, no tanto el resultado innovador. Sí, porque, hombre, el sistema de salud autonómico, local, ¿no? El Osakidetza, el que sea, siempre busca la salud, ¿no? Eso no es algo nuevo. Ay, voy a buscar que la gente esté bien, ¿no? No, eso es desde siempre. Entonces, por eso digo, aquí ponemos, ¿no? Efectivamente, como distintas cajas, distintas herramientas dentro de la caja, y en función de lo que yo vaya a necesitar, cogeré una u otra y os devuelvo, ¿no? Os transmito la pregunta de diferencia entre pago por resultados, Value-Based Healthcare, sobre todo, ¿no? Y a partir de allí lo que vayáis queriendo. Bueno, pues si queréis empiezo yo. Efectivamente, estoy de acuerdo con el punto que comentabas, y la diferenciación entre compra o proyecto basado en valor y pago por resultados, voy a responder a la pregunta con un ejemplo. Tú puedes pagar resultados, por ejemplo, queriéndote asegurar unos niveles mínimos de servicio, por ejemplo, que el equipo llegue a tiempo, que gestiones en tiempo un porcentaje mínimo de incidencias, pero eso no necesariamente tiene que estar relacionado con el valor. Puedes pagar a la empresa en función de eso, porque necesitas mantener un mínimo de servicio o de eficiencia de la empresa que te está suministrando lo que sea. Pago por valor, lo que buscas es ver al paciente en el centro. En el ejemplo de antes, que un equipo llegue a tiempo, no necesariamente el paciente tiene que percibirlo. En el peor de los casos, si eso interrumpe una cirugía o un procedimiento mayor, llegará a ser percibido por el paciente. Pero que una incidencia de un servidor o de una plataforma sea muy pequeña, a lo mejor el paciente ni lo percibe. Entonces, cuando hablamos de valores, tener paciente en el centro y ver qué le importa al paciente. Y voy a usar otro ejemplo de una licitación en Inglaterra, que vi que compraban descanso. No compraban sillas, no compraban sofás, no compraban camas. Lo que buscaban para su hospital eran rincones de descanso. Entonces el valor definido por ellos era el descanso, que lo que al final la empresa adjudicada proveyera fuera cómodo, que invitara a las personas que estaban dentro del hospital a estar en ese rincón, a esperar, porque básicamente esos rincones están destinados a esperar, y que al final hicieran mejor la experiencia de lo que un familiar puede experimentar en una situación de ansiedad o de preocupación cuando un familiar tuyo está en el hospital, ¿no? Entonces, hay la diferenciación entre pago por resultados y pago por valor, con estos dos ejemplos. Me encanta el ejemplo del descanso, lo acabo de adoptar. Yo creo que hay un poquito de confusión respecto al marco del Value-Based Healthcare, cómo se creó el marco de Value-Based Healthcare con su aplicación a este tipo de cosas. Lo primero es que el marco del Value-Based Healthcare no se creó pensando en la industria, se creó pensando en el pagador de servicios sanitarios y proveedor de servicios. ¿Se puede realmente hacer Value-Based Healthcare sin la industria? ¿Sin participar en un contrato de Value-Based Healthcare por la industria? Claro, con un contrato de suministros en el que el precio se vaya a saco, se reduce el coste y es el propio proveedor de salud el que puede organizar los servicios sanitarios para que se genere el valor. Luego, yo creo que hay una primera barrera en lo que es esa comprensión del traslado del marco de Value-Based Healthcare a lo que es luego una aplicación de una relación entre un proveedor de servicios sanitarios y la industria. ¿Es necesario o en qué se relaciona el pago por resultados con el Value-Based Healthcare? Desde luego, ¿es lo mismo? No, pero están muy interrelacionados.
realmente al final hace falta sustanciar el valor que se está generando. Y eso pues está muy relacionado con los indicadores que se tienen. Pero claro, los valores, los indicadores, pues probablemente ya hay que generarlos muy ligados al caso en concreto. Probablemente son valores o indicadores subrogados. Si tú tienes un valor que es que se reduzca la mortalidad, pues a lo mejor en el proceso asistencial donde participa la industria, pues a lo mejor es, como en nuestro caso, la detección temprana de fibrilación auricular. Bueno, es una cosa muy específica este tipo de contrato. Entonces, pero es necesario pues ese tipo de indicadores donde realmente el adjudicatario puede tener influencia y corresponsabilidad con los profesionales del hospital para luego generar un valor de escala mayor. Y por último, un comentario jurista, que yo creo que también para pasar la palabra a Mireia, es muy importante en un contrato el pago por resultados. ¿Por qué? Porque por principios de contratación realmente no se puede generar un contrato en el que haya prestaciones integradas y esas prestaciones se pueden contratar por separado. Si realmente para generar ese valor tú dices, yo necesito este servicio A, este suministro B, este sistema de información C, la ley de contratos es muy clara al respecto. Hace falta realmente generar un contrato para cada una de las prestaciones, a menos que sean complementarias, que realmente generen un valor por su complementariedad. Y el pegamento, desde el punto de vista de contratación, para que realmente tú puedas avalar que tienes esa complementariedad, es que te están pagando al menos un porcentaje por resultados. Porque si no tienes ese pago por resultados, o al menos con ese pago por resultados, tú realmente es muy difícil decir que tienes prestaciones complementarias. Al final, tú haces un engranaje de todas las prestaciones para poder controlar el resultado de alguna forma. Y en ello es muy importante que entonces se te pague por ese resultado. Sin esa componente es difícil, o a nosotros desde el punto de vista jurídico nos es difícil enfrentarnos a lo que es una posible percepción de que esas prestaciones debieran estar separadas. Bueno, yo después de ellos ya no sé qué decir, la verdad. A ver, yo solamente lo puedo decir desde el punto de vista de contratación, lo que ha terminado diciendo Germán. Pensad que los modelos de este tipo de contratos son muy complejos porque les estamos pidiendo a la industria, pero no le estamos pidiendo a la industria, es que estamos generando nuevos mercados. Y en estos nuevos mercados pueden participar proveedores ya consolidados, pero que necesariamente tienen que cambiar su filosofía y su funcionamiento, porque si no, no podrán participar. Pero es que también abrimos la vía a que participen proveedores que jamás de la vida hubiéramos pensado que podían estar dentro de un hospital. Os pongo un ejemplo, ¿no? Si estamos diciendo que todo el contrato es totalmente integrado, interrelacionado, nos tienen que dar los dispositivos, la logística, nos tienen que desarrollar software, etcétera, ¿por qué no puede venir el Corte Inglés? Es muy capaz de hacerlo. El Corte Inglés puede comprar a Medtronic. El Corte Inglés puede pagar para que le desarrollen un software. El Corte Inglés puede contratar personal sanitario. Es que lo puede hacer todo, en realidad. Para mí el pago por resultados, al final, llamarme muy simplista, pero es una forma de aplicar realmente un control sobre el contrato que ya lo podríamos tener en las penalizaciones, pero que a veces no se produce. En cambio, en este tipo de contratos sí o sí se va a hacer porque se hace antes de la liquidación del pago. Y básicamente, pues eso. Y en relación a lo que ha dicho Esther de la licitación de Inglaterra, es que yo creo que es a donde tenemos que ir. Dejemos de describir el producto, olvidémonos de eso. Vamos a describir lo que realmente perdonad, que a veces me sale en catalán, queremos satisfacer con ese contrato. Es que yo creo que es el gran error que estamos cometiendo. Nos perdemos en vericuetos de, es que ahora no sé si este proveedor y el otro lo tiene, si el mercado, pero deja de pensar lo que tiene el mercado o no. Dime lo que tú quieres, lo describimos bien y quien pueda optar, pues ya vendrá. Y quien quiera hacerlo, ya vendrá. Y ahí lo dejo. No sé si he sido clara. Y vinculado con esto tenemos dos palabras del público, pero como lo habéis dicho vosotros mismos, indicadores. Porque vale, si vamos a pagar por un resultado, tenemos que saber cómo determinar ese resultado. Así que os lanzo ya una de las grandes patatas calientes de este tipo de contratos o de esta forma de contratar, mejor dicho. Sí, indudablemente este tipo de contratos requieren de indicadores.
para tener indicadores hace falta tener información. Hace falta tener pues, datos de salud, datos operativos. Yo creo que uno de los grandes obstáculos es que en la mayor parte de las ocasiones pues, se carece de esos datos y muchas veces los sistemas de información no están orientados o no están preparados para recoger el tipo de información que requieren esos datos. ¿Esto a qué nos lleva? Pues que probablemente dentro del propio periodo de contratación y dentro de las propias prestaciones del adjudicatario está la provisión de ese sistema de información que esté preparado para realmente poder recopilar los indicadores oportunos para esa ley. Yo, claro, yo tengo un punto de vista de contratación administrativa. Al final yo lo que me pregunto es ¿qué podemos hacer con estos indicadores? O sea, marco yo unos indicadores en el año 1 de preparación del contrato, lo licito un año después porque me he tenido que poner de acuerdo con 700 personas para poderlo licitar y luego digo que se ejecuta a 4 años, pero ¿este indicador es válido realmente? O más sorprendente, la empresa aporta en su oferta una forma de prestar el servicio, porque al final él también está innovando, ¿no?, que genera un nuevo indicador, o mejora el indicador o lo modifica de alguna forma. ¿Cómo encaramos esto en los contratos? No sé, es una pregunta que me hago mucho últimamente. Esto que comentas, de hecho, Mireia, es algo que nosotros estamos experimentando también, porque sí es cierto que en la licitación estaba muy bien definido los indicadores que se perseguía o sobre los que se perseguía impactar, que son los que habéis visto que he presentado, pero a medida que hemos empezado a implementar el proyecto y que hemos empezado a incluir pacientes, hemos identificado otros indicadores de interés. Pues indicadores de eficiencia, indicadores de satisfacción por parte de los profesionales que están involucrados en el programa, indicadores de control, que también nos van a ayudar a ver cuán válidos o creíbles son el resto de cosas que estamos midiendo, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay una parte de indicadores que está sujeta a pago por resultados y que yo sí que invito a considerar que esto esté muy bien definido en el momento en que se define la licitación y aún más, si es posible, que la situación de partida o lo que llamamos situación basal esté incluso plasmado en la licitación para saber de qué ratio de reingresos partes, de qué ratio de urgencias, de qué ratio de visitas. También es verdad que debemos estar abiertos a ser lo suficientemente flexibles para que cuando te das cuenta que en medio del proyecto pueden haber otros indicadores de interés, que conjuntamente el cliente, para nosotros en este caso Belviche y nosotros, creemos ese grupo de trabajo para ver entonces cómo los medimos, qué información está disponible, de qué datos contamos, para también complementar ese punto de vista de evaluación que nos vaya a ayudar también a argumentar el impacto del proyecto, a argumentar el poder hacerlo sostenible en el tiempo, incluso a escalarlo, no solamente en el ámbito geográfico de Belviche, pero también en otros ámbitos geográficos de Cataluña, por ejemplo, o incluso a nivel nacional, ¿no? Sí, en ese sentido, yo recalcar la importancia del modelo de gobernanza del contrato. Es imprescindible que se tenga pues, un comité operativo y un comité directivo donde todo esto se pueda discutir de una forma pues, muy abierta, y os aseguro que si realmente hay esa vocación de tener impacto sobre el paciente y eso se percibe por todas las partes, no hay ningún problema luego a la hora de ir ajustando pues, todas estas cuestiones que son meramente operativas. Lo importante es que se tenga esos foros de discusión y que realmente haya un ambiente de trabajo y de corresponsabilidad. Tenemos dos cuestiones. Si está apagado, por el fondo constante hasta que se encienda una luz verde. O si no va Fernando. Creo que ya, sí. Perfecto. Yo quería hacer dos preguntas a Mireia. Desde el punto de vista de la Administración, yo soy empleado público en la Central de Compras del Servicio de Órganos de Salud. Me gustaría saber, lo primero, cómo se aterriza a nivel de criterios subjetivos y objetivos estos objetos del contrato que son de alguna forma una evolución de una descripción técnica, pero de alguna forma también es más difícil de plasmar a nivel contractual.
sin cerrar oportunidades y de alguna forma coartar la libertad de licitación, ¿no? de que se presenten empresas, y tampoco dejarlo demasiado abierto como para que se vaya de madre lo que realmente se está intentando contratar, ¿no? Y luego la segunda pregunta sería a nivel de indicadores, a nivel de luego una evaluación del coste efectividad, a nivel de esas retribuciones por objetivos hacia las empresas, ¿cómo se podrían establecer, cómo se pueden aterrizar esos indicadores y si hay algún modelo en alguna administración europea o a nivel internacional que se pueda tomar como ejemplo, que lleven esto de alguna manera más tiempo implantado? O si estáis tomando como referencia, vosotros que sois más pioneros, algún otro sistema o alguna otra administración que lo esté haciendo. Gracias. A ver, respecto de los criterios de adjudicación en este tipo de contrato, yo lo que siempre le digo porque al final quien diseña los criterios de adjudicación es aquel que necesita el contrato. No los puedo diseñar yo, eso está claro. Yo lo único que puedo darles es cobertura legal. Yo lo que sí que solicito siempre es que se valore cuanto más mejor la concreción y la claridad de la oferta. ¿Por qué? Porque si no te encuentras luego cuando estás ejecutando el contrato que te dicen ejecución inmediata. ¿Y qué es inmediato? ¿Qué pasa? Que los DAI aparecen así, de repente estamos en Star Trek, ¿no? Y tú llamas y ¡pam!, lo tienes encima de la mesa. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Y sobre todo le pido que de alguna forma, bueno, o yo como los intento redactar, es que el proveedor tenga muy claro lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que voy a valorar, y que él me explique muy claro cómo va a ejecutar el contrato. Y en función de eso, entre comillas, penalizar las incoherencias dentro de la propia oferta, ¿no? En la página 3 te pone inmediato y en la 4 te dice que si 3 días después no te ha contestado, pues que tampoco pasa nada, ¿no? Pues hay que tengas mucho cuidado. Tampoco creo que los criterios de adjudicación sean un problema a la hora de que las empresas se puedan presentar o no. Ahí se establecen pues más la solvencia que tú puedas poner, etcétera, ¿no? Como la quieras modular en función de la experiencia que tengan, acreditada, etcétera. Respecto de los indicadores, yo sinceramente desconozco si vienen en alguna guía, pero entiendo que también se han de aterrizar en el contrato concreto. Aquí lo mismo le vuelvo a pedir, al menos yo, con el carácter que yo tengo, al gestor que me los está proponiendo, que no sean inconcretos e indefinidos. Se pueden valorar de alguna manera, porque si yo luego tengo que hablar con Metrónico, tengo que hablar con Roche, lo que no le voy a decir es: oye, no, que te valoraré esto, pero no sé ni de qué punto previo parto, ni qué es lo que busco, ni cómo voy a saber qué es el resultado. No, vamos a concretar, porque... Y luego también muy importante es, ¿y en qué nivel lo puede ejecutar la empresa? Porque en estos contratos normalmente ya hemos dicho que el sistema es co-crear, coparticipar, de alguna forma que sean los dos, el hospital, tanto como el adjudicatario, el que esté trabajando mano a mano. Por tanto, ¿qué nivel de responsabilidad tiene él en la ejecución de ese indicador? ¿Es del 100%, del 70%, del 80%? Claro, si todo esto no lo vamos viendo, para mí se produce un desequilibrio en el contrato. Y aquí lo que se trata es que sea un win-win, que las dos partes se sientan cómodas. No sé qué opináis vosotros. Sí, desde luego. Yo creo que, de hecho, en el segundo contrato de San Pau, una gran innovación, lo que llamaban el Value Based Index, el índice de Value Based, en el que básicamente para cada parámetro, para cada indicador, se establecía cuál era la importancia de ese indicador, la influencia sobre el resultado final y también el grado de influencia que puede tener los adjudicatarios sobre la consecución de ese indicador. Porque no nos olvidemos que en gran parte de la actuación o gran parte del resultado no depende únicamente del adjudicatario, depende de un trabajo mano a mano con los profesionales del hospital. Luego no se puede realmente atribuir al adjudicatario tanto el éxito o el fracaso sobre un determinado nivel. Pero sí se puede definir qué grado de influencia puede tener la acción del adjudicatario sobre ese indicador. Entonces, en ese sentido, yo creo que hubo una gran innovación en el contrato de San Pau, y creo que es una innovación además referente para muchas otras licitaciones de este tipo, que marca pues un poco cuál es el terreno de juego en el que el adjudicatario puede tener esa influencia sobre el indicador. Luego, importante, la industria no se siente cómoda con un pago total por resultados, precisamente por lo que hemos comentado, porque no tienen esa influencia total sobre el resultado sobre el paciente. En este caso estamos hablando de licitaciones en el que
Quiero recordar, en el caso del Biche hay un 10% de pago por resultados, en el caso de San Pau son un 15%, en el caso de San Pau, que lo conozco bien, son aproximadamente 600.000 euros. Este 5% representa 600.000 euros. O sea, realmente no es un porcentaje, es un porcentaje pequeño, pero es una cifra absoluta importante. Eso es lo suficiente como para que todas las partes del contrato se sumen y se pongan en modo creación de valor. Es algo que para la industria es abordable, es un riesgo abordable. No sería un riesgo abordable si estamos hablando de pago por resultados al 100% o al 50%, pero sí que moviliza pues todas las herramientas y todos los canales internos para realmente trabajar en modo creación de valor. Bueno, estamos casi sobre la hora. No sé, Anne y Gloria, si me oís, creo que el chat no lo estáis consiguiendo leer, no lo sé. Yo diría, como estamos casi sobre la hora, sé que tenéis más preguntas, había distintas personas que han levantado la mano, pero ellos van a seguir aquí. Y yo diría, os doy la palabra, así también mientras tanto, si Anne y Gloria pueden, se unen al final, os diría como una especie de frase o consejo final pues para aquellos que no hayan iniciado todavía este tipo de procesos distintos, ¿no? De adquirir resultados distintos. Y, bueno, ¿qué les diríais? O una recomendación o lo que vosotros pensáis que pueda ser de interés. Por línea. Bueno, desde mi punto de vista, pensar en simplificar compra pública ordinaria orientada a la creación de valor y pensar siempre en lo que se quiere conseguir, no en lo que se quiere tener. Comprar descanso. Yo soy muy simplista y simplemente el día que me toque ingresar en el hospital, pues yo prefiero este tipo de contrato. Me quedo más tranquila, sabiendo que está vigilando tanto el hospital como el que me está proveyendo el servicio al final, está atendiendo mis necesidades. Por tanto, creo que el salto se tendría que dar y continuar. Para mí, resumiendo un poco todo lo que hemos comentado, es transmitiros que es posible la generación de valor bajo fórmulas de contratación y animaros a sumaros al camino que estamos creando y que ojalá en 3-5 años estemos hablando de muchos más proyectos, muchas más referencias. Hay ejemplos, hay referencias a las que os podéis también sumar y, por tanto, pues tomar esos ejemplos y hacerlos vuestros y entre todos ir sumando e ir teniendo los primeros proyectos y cada vez ir sumando más. Y eso que este está apagado. Gloria. Sí, yo solamente, lo primero agradecer a mis compañeros de mesa o mesa virtual porque he aprendido muchísimo del tema y eso, paréntesis, yo destacaría que en todo este proceso, que es muy interesante y que es de futuro, que no nos olvidemos de paciente/persona, que creo que eso tiene que estar el foco realmente, ¿no? En ese impacto que queremos alcanzar en la salud de ellos, salvaguardando, por supuesto, todas las dificultades que hay. Gloria. Sí. Bueno, en mi caso, reflexión final para aquellos de vosotros que queráis empezar a iniciar un proyecto de compra pública e innovación. Ya se ha dicho, este tipo de contratación debe formar parte de la estrategia de la organización porque compromete, implica todos los departamentos de la organización, evidentemente los procesos clave asistenciales, pero también los departamentos económico-financieros, el departamento de sistemas de información especialmente, comunicación, personas, por toda la gestión del cambio, por todas las resistencias y por todo el cambio, el impacto que tiene forma de hacer diferente.
Y, por supuesto, debe ser muy importante que para emprender un proyecto de estas características tengamos un buen liderazgo clínico, por supuesto. Respecto a la evaluación, totalmente de acuerdo con todo lo que se ha oído. La evaluación es un elemento crítico en el sentido de que estos proyectos nacen con carácter de ser escalables para beneficiar el máximo número de la población. La evaluación del proyecto tiene que estar desde el primer momento apoyada, debe seguir un protocolo debe definirse un protocolo de evaluación y ahí me gustaría haber podido profundizar un poco más sobre estas diferentes intensidades de la evaluación. Una cosa es evaluar la usabilidad, la aceptabilidad del propio modelo, del propio nuevo servicio que estamos creando y de la experiencia del paciente, y otra cosa es los resultados que luego nos permitan disponer de la suficiente evidencia para escalar estos proyectos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los participantes de esta mesa, especialmente a Anne y Gloria, que con el decalaje tan grande que está habiendo aún con todo han estado aquí y han podido participar. Y yo me quedo como titulares con esta importancia de la corresponsabilidad en estos procesos en los que tenemos que hacer o podemos hacer las cosas distintas, no para todos los contratos, pero sí en aquellos que vemos que tienen un interés especial, con ese liderazgo, esos equipos bien formados que nos ayuden a plantear bien los proyectos desde el primer momento y a hacer ese diálogo esencial con el mercado y siempre con la vista puesta en el paciente, que al final es el que queremos que reciba ese mejor resultado en salud. Bueno, pues muchísimas gracias y pasamos ya directamente al café, donde ellos seguirán aquí presentes, pero quiero insistir en el agradecimiento a Anne y Gloria. Y por mi parte, nada más.
¿Ya? Sí. Bueno, os vamos a poner un número para que no tal. Vosotros sois el grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, vosotros ahí arriba, y 6, ¿vale? Os voy a presentar a Tony y a Gus, que son los maestros de ceremonia hoy. Nos van a ayudar a diseñar, a que diseñéis más bien, una compra pública de innovación basada en valor, ¿vale? Pero el diseño es vuestro. Así que nos van a explicar un poco en qué consiste la dinámica. Vamos a tener herramientas que utilizar, por eso es bueno que tengáis un ordenador por grupo. Y ven, está emocionante esto, ¿no? Vais a ser conejillos de indias, que lo sepáis, ¿vale? Empezamos. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros no vamos a enseñar nada porque nosotros no tenemos ni idea sobre compra pública innovadora basada en valor, ni idea, o sea que no os podemos enseñar nada. Vais a hacerlo vosotros. Este es un experimento, como comenta María, de co-creación que nos ha ido un poco saliendo. Nosotros dedicamos, Gus y yo, hemos trabajado muchos años en la área de Girona y en el Vallebrón, en Barcelona, hasta el 2019. Ya nos dedicamos a la consultoría de mejora de procesos y automatización de procesos. De eso sabemos. De compra pública innovadora no tenemos ni idea. Pero hemos diseñado, conjuntamente con la cátedra IACS, es la primera edición de este taller, en el cual utilizamos un simulador de procesos que usamos nosotros, que tiene unos indicadores, en el cual, porque aparte ha sido emocionante este primer 2 horas de congreso, porque han ido surgiendo las ideas a las cuales hemos ido orientando el taller, que era cuando tenemos que calcular el valor, dicho así en etéreo está muy bien, pero ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo aterrizamos? Me parece que ha dicho una compañera, ¿no? ¿Cómo aterrizamos el cálculo por valor? ¿Y qué hacemos con el no valor? ¿Cómo introducimos la mejora de procesos en todo esto? ¿Y cómo hacemos? Ya no sé cómo hay que llamarle, ¿no? Porque esta mañana han desmontado algunos paradigmas, ¿no? De compra pública innovadora, de innovación, basada en valor, compra por resultados. Yo digo, nosotros no tenemos ni idea. Pero la cuestión está en que vamos a coger un proceso, que es el que basado en nuestro simulador, y vamos a trabajar sobre él. Aquí en un proceso, imaginaos que es este, ¿no? Podemos tener múltiples pasos, ¿no? Aquí tenemos a los pacientes, las actividades de proceso, las esperas, determinados reflujos, y en estos procesos lo que suele pasar, lo que nos encontramos habitualmente cuando abordamos un proceso de mejora, digamos que con los clínicos, es que hay mucho no valor. Aquí podemos tener problemas de sobreindicación, por ejemplo, problemas dentro del proceso, esperas, ¿no? Y esto se configura en una cosa que hoy no ha salido, pero que es sobre lo que va a versar sobre todo el taller, que es el no valor. Porque sí, es una cosa muy típica. Y aquí lo que vamos a intentar introducir también es un enfoque más propio del Lean, que en el Lean, en mejora de procesos, reingeniería de procesos, ¿no? Se ha hablado de reingeniería de procesos, a nosotros nos gusta hablar de innovación en procesos asistenciales. Nos focalizamos sobre esta parte de aquí, que es el no valor. Entonces aquí creo que con este taller lo que vamos a intentar va a ser hacer como una reflexión colectiva, vosotros que sois expertos en formular estrategias de compra y diseño de compra, cómo aterrizamos el cálculo de valor, cómo identificamos también el no valor y cómo planteamos una estrategia de compra, llamadle como queráis, de CPI o CPA o lo que sea, da igual, pero cómo hacemos que vuestro grupo, que sería como, no sé, el grupo que más o menos han definido, el grupo ese pluridisciplinar que reclamaba Germán, ¿no? Es decir, bueno, tiene que haber gente del centro, de la industria y articularlo de una determinada manera, ¿cómo podemos estructurar, ¿no? una compra, pues le podemos llamar focalizada en el valor, ¿no? Le podríamos llamar. Entonces, objetivos, voy a mirar las notas porque ha sido como... El primer objetivo va a ser aterrizar la definición de valor, ¿no? Que es la definición de esto de aquí. Ha salido el término aterrizar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a calcular y con qué indicadores? Porque este proceso tiene muchos indicadores. Este KPI, este otro KPI, pero ¿cómo lo aterrizamos eso, no? Porque Porter, ¿no? El gran gurú, pues él dijo lo de valor y se quedó tranquilo, ¿no? Dijo, aquí tenéis el valor.
calcularlo vosotros, ¿no? Y nos dio la fórmula, ¿no? Valor dividido por coste. Claro, ¿cómo aterrizamos esto del valor? Primer tema. Y el segundo tema, ¿cómo incorporamos también el no valor? Que indirectamente está metido aquí. Está metido aquí, por tanto forma parte de la ecuación, ¿no? Esta es un poco la reflexión. ¿Cómo, ¿no? A partir de aquí abrimos el proceso este de co-creación, lo tendréis que hacer vosotros, ¿vale? Entonces el taller lo que haremos será coger ahora os explicaremos un poco cogeremos un proceso que le iremos dando vueltas al proceso con la simulación informatizada, e iremos identificando el no valor. No sois expertos en procesos, que es lo que nos digamos nosotros, pero la idea es que vayáis encontrando esas bolsas de ineficiencia de no valor, vayamos viendo el impacto sobre los indicadores y a partir de aquí que podamos, digamos, que definir una estrategia de compra, simplemente esbozarla y comentar un poco las conclusiones. Ese es un poco ¿no, María? No sé si, y Carmen, un poco es lo que planteamos. ¿Empezamos? Bueno, más que nada por el trato, yo me puedo quedar de pie si quieres, pero más que nada. ¿Se me oye bien? Vale. Yo os explico el proceso que comentaba Tony. Es un caso muy acotado, ¿vale? Es un caso sencillo precisamente por eso, porque nos interesa un proceso sencillo en el cual podemos rascar mucho conocimiento y reflexiones. ¿Qué nos encontramos? Que el hospital estratégicamente le interesa incorporar una prueba diagnóstica, entonces ha adquirido una máquina y ha montado un gabinete diagnóstico que lo llamamos EPG, ¿vale? Esa es la prueba. Entonces, la apuesta estratégica del gerente es eso, montar un pequeño proceso, ese gabinete, un pequeño circuito con un paciente principalmente ambulatorio, que tiene tres grandes fases. Administración de contraste, ¿por qué? Porque para realizar esa prueba hay que administrar un contraste al paciente, luego realizar la prueba por parte de una enfermera y finalmente emitir el diagnóstico, ¿vale? Ese es el resumen más de alto nivel del proceso. Luego, ¿qué tenemos? Primera parte, el contraste se administra por vía oral, hay un pequeño riesgo de efecto adverso, como en todos los contrastes, y entonces lo que tiene es que caduca esa biodisponibilidad cuando damos ese fármaco. Si pasa un tiempo y vamos a realizar la prueba, ese contraste ya no es válido, hay que volver a administrarlo. En cierta manera, podemos tener problemas de proceso cuando el paciente se nos ha esperado demasiado antes de poder llegar a realizarse la prueba, ¿vale? ¿Qué más tenemos? La segunda etapa, que es la prueba, la realiza una enfermera. Básicamente, el riesgo que tenemos en esa etapa del proceso es que, como la máquina y la tecnología es nueva, a veces hay artefactos, a veces falla, como puede fallar también un electro o una placa de una radiografía de tórax, ¿vale? Entonces, ¿qué nos puede provocar eso? Algún tipo de problema dentro del proceso. Y finalmente, la tercera etapa, realizada por parte del médico o la médica, es la parte de diagnóstico. ¿Qué nos podemos encontrar? Que esa prueba no es interpretable. Entonces, nos puede generar algún tipo de distorsión dentro de nuestro circuito, ¿vale? Interpretable. O sea que tenemos un paciente y un profesional que va a hacer una tarea sobre ese paciente, pero hay algún tipo de problema, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Siguiente. Vale. Os he dicho que mayoritariamente los pacientes son ambulatorios. ¿Qué nos ha dicho la gerente? Para ser rentable tenemos que hacer 25 pacientes con 25 pruebas y 25 altas en ese gabinete. Entonces programamos esos pacientes. Pero podemos tener un número que desconocemos de pacientes que nos vengan urgentes, porque están hospitalizados, porque está indicado realizar esa prueba ese día, ¿vale? ¿Qué más? El gabinete, este es el plano de la unidad del gabinete. No es el sitio ideal, pero es lo que tenemos. Tenemos esa primera parte roja de contraste donde está la TKE, la auxiliar de enfermería. Los pacientes pasan por admisiones y van aquí. Luego son trasladados hacia la parte amarilla, donde hay 2 consultas de enfermería y una sola máquina, el EPG. Y finalmente son trasladados a la zona verde-azul, donde el médico realiza el diagnóstico. Dentro de cada estación, digamos, de cada despacho, o sea, en la puerta, hay una pequeña sala de espera de los pacientes que están esperando para entrar en esa consulta, ya sea de la TKE, enfermería o médico, ¿vale? Entonces, estas son las 3 grandes etapas y hay que añadir lo que es la admisión. El paciente, cuando llega, se registra, y también el trámite de alta para cerrar ese episodio. Y también un actor que aparece aquí son los celadores, que tienen que trasladar los pacientes de una prueba o de un despacho a otro, ¿vale? Esos son los dos puestos de administrativa que hacen los trámites de alta y registro de entrada.
y la parte gris donde está el celador, que tiene el almacén. El almacén es donde va a buscar esos contrastes para poder ir reponiendo la nevera que tiene la TKI. Entonces tenemos un proceso muy sencillo. El paciente se admite, se va a la TKI para que le administre el contraste. Estos contrastes hay que ir reponiéndolos y lo hace el celador. El celador traslada al paciente hacia enfermería, luego al diagnóstico y finalmente se va de alta. Si tenemos algún tipo de problema, como puede ser que hay que repetir el contraste o hay que repetir la prueba, esos traslados también van a cargo del celador. ¿Vale? Lo explico rápido. A lo mejor no todo el mundo está familiarizado con los procesos, pero es un proceso muy sencillo. Sí, entonces, no os preocupéis porque como luego haremos prácticas sobre el propio simulador, todo esto lo vais a ver, está toda la información puesta ahí. Lo intentamos pasar un poquito rápido para que empecéis a jugar con el proceso. básicamente lo que tenemos, que ahora entraremos y entraréis con los portátiles, es un simulador que simula todo ese gabinete. Tenemos la oportunidad, tenemos las posibilidades de configurar ese gabinete con los números de recursos, cosas que iremos introduciendo, para conseguir unos resultados cada vez mejores. ¿Vale? Entonces, los roles que vais a ver en el simulador, que hay como un morning, donde podemos configurar nuestro equipo, cómo queremos que trabaje esa jornada, son los que van apareciendo aquí, que tampoco vamos a entrar más en detalle, pero aquí quedan resumidas las tareas de cada uno de los roles que intervienen en el proceso en contacto con el paciente. ¿Vale? Aquí hacemos como un zoom de todas las pruebas y las tareas que hacen, ¿vale? Y finalmente, creo que ya termina aquí, ¿no? Entonces, la parte de el encargo que nos hace la gerente, ¿no? En este caso siempre llamamos que la gerente se llama Cristina, que nos encarga. Inspirados en el paradigma del triple aim, que supongo que conocéis y que básicamente es como ese paradigma donde no solo vamos a mirar costes, no solo vamos a mirar resultado clínico, también hay que mirar otras cosas, ¿no? El quadruple aim que nos dice que hay que añadir también la parte de satisfacción del profesional, porque sin un profesional satisfecho, ese lo que sea, esa unidad, ese circuito, ese hospital no va a funcionar bien. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones? En primer lugar, paciente, que lo podemos vincular con el tema de los PREMS por experiencia de paciente, y qué objetivos nos pasan. Tener una estancia media la mínima posible, ¿vale? Mínimas esperas, evidentemente estancia media y esperas van muy relacionadas. Y por último, obtener una satisfacción del paciente óptima. En la dimensión de resultados clínicos, que lo podemos vincular con los PROMs, en seguridad de paciente, ahí pone objetivo 0 repeticiones de contraste. Como el contraste puede ser tóxico, idealmente queremos administrar solo uno en todos los pacientes. Administrar un contraste, realizar la prueba, que vaya bien y que el paciente se pueda ir. En el momento que hay que administrar un segundo contraste, esto es el indicador de repeticiones de contraste, ¿vale? Entonces queremos que ese sea 0. Y la otra es tiempo hasta el diagnóstico, relacionado con la lista de espera. Si queremos hacer que la lista de espera sea mínima, el encargo que nos pasan es dar esas 25 altas al día para poder hacer el gabinete rentable con la mínima lista de espera. ¿Vale? Y finalmente, la parte de organización o eficiencia del sistema, queremos que los profesionales estén contentos, que a veces esto es la cuarta dimensión, en este caso la hemos agrupado, y tenemos un coste. Nosotros sabemos lo que nos cuesta y la prueba, ¿no? Que tenemos 260 euros por prueba y a nosotros nos pagan 340 por prueba. Entonces tenemos también un indicador que vamos en el simulador, tenemos un cuadro de mando y podemos ver la evolución del coste en función de cómo vayamos parametrizando nuestras simulaciones y entonces qué dinámica vamos a seguir. Configuramos nuestro gabinete, hacemos una simulación y vemos cómo reacciona el cuadro de mando. Entonces os vamos a enseñar las posibilidades que tenemos digitalmente de simular ese proceso y reflexionar en base a todo lo que vamos, cómo va evolucionando el cuadro de mando y una pequeña herramienta que también es muy visual de cómo se trabaja dentro del gabinete. ¿Vale? Creo que ya está, ya lo siguiente... Sobre el tema de bueno, primero, hemos pasado muy rápido, somos conscientes de que seguramente solo navegamos sobre el contenido no pasa nada porque luego lo tendréis todo en el propio simulador, tanto el tema de los indicadores como todo lo que hemos ido comentando. Esos indicadores es el objetivo, en cierta forma, que marcó la gerencia en vuestro gabinete, que ahora es el vuestro. Sobre el tema de la compra, claro, nos pagan por actividad, pagan por prueba realizada y es lo que veis ahí. ¿No? Los costes lo vais a tener en el propio simulador, lo que nos paga pues, el comprador son los 340 euros por prueba. ¿No? Entonces veremos, ¿no?, qué incentivos perversos también plantea la compra por actividad pura y dura. Y ese reflejo en los costes, ¿no? Si no miramos también esa parte de no valor. Veremos algunos efectos, que es el objetivo del taller. El objetivo del taller no es mejorar ese proceso, sí, si podéis, pero es identificar las bolsas de no valor y cómo afectan
a esa estrategia de reformular, digamos, que esa compra, ¿no? Tenemos que renovar el contrato de compra, por así decirlo, ¿no? El gerente tiene que ir a renegociar ese contrato y vosotros como equipo lo que tenéis que hacer es plantear una nueva fórmula de compra basada en valor, ¿no? Planteamos este escenario. Entonces, la primera parte del taller va a ser de manera conducida. Primero es que vais a entrar al navegador, vais al navegador al simulador, vais a ver cuál es el proceso, os lo vamos a ir explicando, vais a ver la afectación sobre los indicadores y vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Utilizaremos una herramienta. Bueno, esto es lo más, ¿no? Ahora volvemos por aquí. Si podéis entrar aquí con los portátiles. Este es el enlace. Aquí tenéis el enlace donde tenéis que entrar, ¿vale? Solo vamos a interaccionar con esta plataforma. Entonces, sois 7 grupos. 2, 4. Tenemos 10 usuarios. Os han numerado los grupos, ¿no? 1, 2, pues cada uno con su grupo, el usuario que toque y la contraseña es la misma para todos, ¿vale? Es posible que os salga en catalán. Depende de la configuración del navegador, pero podéis seleccionar castellano antes de entrar y una vez dentro. Y cuando entréis, veréis el hospital en bloques y tenéis que entrar en EPG, ¿vale? Entonces, que entren todos. Vais a entrar cada uno de vosotros a ver si... 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo eran? Sí, lo tienes el post. Hay post. Ah, no lo he visto. Okay. 4, 5 y 6. Vale, pues... Vamos a entrar primero. Tendréis que compartir con un ordenador, ¿no? Y vamos a trabajar sobre eso. A ver, como os decía Tony, tenemos una gerente que hasta ahora contrata para el servicio, lo que ellos llaman gabinete, es el servicio de radiología X, esta actividad normalmente pagando al proveedor por número de pruebas realizadas, ¿vale? Es un externo el que lo realiza y se le paga por 260 euros cada prueba. La gerente, esos son algunos de los objetivos que nos ha puesto porque no está satisfecha con cómo está funcionando, ¿vale? Entonces, ahora nosotros tenemos que proponerle cómo contratar este servicio de realización de pruebas diagnósticas de radiología basándonos en mejorar esos indicadores de paciente, satisfacción de los médicos, de resultados de salud, de seguridad, etcétera, y además con un presupuesto conveniente, ¿vale? El ejercicio es ese. No nos dicen cuánto dura las pruebas. Ahora hablaremos sobre eso. Eso es. No sé si es relevante o no cuánto dura la prueba, ¿no? Sobre todo esto iremos... No cuenta. La prueba que hay que repetir la asume la empresa y no la cobra. Esto es el fondo del debate. Eso tendréis que ponerlo en los pliegos. La cuestión es que tenéis que tener claro que la situación actual es pago por actividad. Y queremos cambiar de pago por actividad porque no estamos satisfechos. Estamos pensando en ir a algo basado más en esos otros indicadores de valor. ¿Vale? Pero todo lo que queráis poner, los pliegos son vuestros, el contrato es vuestro y la gerente es buena gente. O sea, os va a hacer caso. Es buena. ¿Vale? Solo un momentito, ya os dejamos el que vayáis interactuando con ello. ¿Qué pasa? Que en el momento de redefinir este contrato, bueno, pues hemos creado este grupo pluridisciplinar, que sois vosotros, pero también tenemos a los componentes del proceso. ¿Cómo se puede saber cuáles son las condiciones de valor y no valor de un proceso si no nos involucramos en ese equipo, si no observamos y no conocemos el proceso, ¿no? Pues aquí lo tenéis, ¿no? Aquí tenéis al equipo, al que hemos dicho antes, habéis visto que aparecían pantallazos, aquí salen los personajes, aquí tenemos las actividades, ¿no?, que hacen cada uno de ellos, ¿vale? Y tenéis el número de personas que ahora forman parte del proceso. Claro, cuando hacemos talleres de mejora de proceso, pues podemos tocar el número de personal. Tampoco hace falta que lo toquemos mucho ahora, porque vosotros, el objetivo no es mejorar el proceso, para vosotros, sí para
esta chica de aquí, que es la Julia, que es la coordinadora del equipo. Ella, su objetivo es mejorar ese proceso. Nuestro objetivo como equipo que ha de definir el proceso de compra es entender el proceso, entender el no valor, lo que ha comentado el compañero de entender el intríngulis de la cuestión para poder formular una propuesta de compra que sea favorable y que vaya hacia el valor, ¿no? Ese es un poco el tema. Ese equipo es del proveedor, sí, es del proveedor. Aquí la cuestión es qué rol cogéis vosotros. Al final tenéis que hacer el diseño estratégico, tampoco tenemos tiempo, tenemos 2 horas, ¿eh? Os estamos pidiendo un ejercicio intelectual muy potente, pero ¿no? La cuestión es que vosotros pensemos en cómo podríamos formular esa compra. Entonces, a nivel operativo, aquí tenéis al equipo que se reúne por la mañana antes de trabajar, ¿vale? A partir de aquí trabajamos, que es esto de aquí, ¿vale? Esto es el simulador y lo que hacemos es como un Netflix, ¿eh? Lo pones en marcha, lo paras, ¿vale? Y vemos el proceso, le podemos dar un poco de velocidad, ¿vale? Vamos viendo lo que pasa en el proceso. Aquí veis, este es un paciente y este es el personal, ¿no? Aquí tenemos un paciente. Ay, que se me escapa. Ahora, ¿veis? Lo podemos marcar si queréis. ¿Vale? Tenemos en esta pestaña la línea temporal de lo que le ha pasado a este paciente y cómo va haciendo, ¿no? Pues su proceso. Si recordáis lo que ha comentado Gus, hacíamos la entrada por admisiones, le poníamos el contraste, va hacia la prueba, el médico diagnostica y nos vamos de alta. Pero aquí pasan cosas, que es lo que tenemos que ir identificando, ¿no? Y ahora veremos también una herramienta que os vamos a pasar sobre la que vais a trabajar, que es el mapa del proceso. Porque pasan cosas, se repiten pruebas, se repiten contrastes, hay esperas, los pacientes van a la sala de espera, ¿vale? Pasan cosas que tenemos que ir identificando y os iremos guiando. Y son relevantes para cómo diseñamos el proceso de compra, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer, aquí veis digamos que la simulación, y en el siguiente pestaña tenéis el cuadro de mando. El cuadro de mando, vemos que tenemos aquí una serie de indicadores que nos dan, ahora mismo nos pagarían por esto, altas con diagnóstico, ¿no? que comentabas tú. Hoy hemos hecho 23, recordad que el objetivo es hacer 25, pero bueno, hemos hecho 23, tenemos 6 pacientes urgentes, hay 5 altas con reprogramación, es decir, pacientes que no hemos podido hacer la prueba y se van, y lo iremos viendo un poco, iremos estudiando un poco el proceso. 32, hemos puesto 32 contrastes, ¿vale? Y vamos viendo diferentes indicadores. Y aquí tenemos el coste de la prueba medio, 317 euros. Recordar que el objetivo de coste eran 260 y nos pagan 340 euros por prueba. Desde el punto de vista dices, bueno, ni tan mal, ¿no? Tampoco, no llegamos al objetivo, pero nos pagan 340 euros. Iremos viendo, ¿no? cómo se desarrolla todo esto. ¿Vale? Aquí veis, el cuadro de mando está ordenado según AAA. Resultado clínico, experiencia de paciente, donde tenéis los diferentes indicadores, eficiencia y organización. Tenemos aquí los tiempos, lo que tardamos en hacer cada actividad y los costes. ¿Vale? El coste unitario estaba, a ver, coste medio, ¿es este? No lo veo. Aquí lo tenemos, lo que nos va costando cada día conforme vamos haciendo simulaciones. Y después al final podemos hacer la revisión del día donde tenemos los resultados para vosotros. Ahora será poco relevante esto, pero bueno, tenemos resultados de cada día e incluso lo que nos van diciendo también los diferentes actores, ¿no? Aquí vemos a la gerente, cómo está. La opinión más subjetiva de su experiencia como trabajadora en este. Sí, bueno, la gerente está medio cabreada. Aquí veis que, bueno, que ¿no? el nivel de cabreo de cada uno, pues claro. La gerente sobre todo mira el coste, mira determinados parámetros
hasta que incluso van saliendo más rayas cada vez hasta que salen sapos y culebras, ¿no? Aquellos de los cómics. Pues, y el paciente, exactamente, el gran olvidado, ¿no? Que es el paciente que, bueno, que le hacemos repetir el contraste, que tiene esperas, que tiene tal. ¿Vale? Claro, hacer la mejora sería demasiado pedir para 2 horas, porque esto hacemos cursos muy largos sobre todo esto. Pero no pasa nada, lo que tenemos que hacer es, lo que os hemos entregado ahora, esto está por aquí, ¿no, Gus? Vale. Aquí tenéis el mapa de proceso, ¿vale? Mapa de proceso. Que eso es lo que ha hecho la compañera, la responsable del proceso. Lo tenéis ya elaborado, ¿no? Pero aquí falta información, falta bastante información que tenéis que incorporar aquí, que es lo que nos dedicamos también cuando hacemos un análisis de tipo Lean, que es colocar el no valor. Y lo iremos identificando. El no valor. No valor, el no valor, ¿vale? Los problemas, las bolsas de ineficiencia del proceso. Porque aquí, como veis, pues bueno, parece que está bastante bien, ¿no? Ni tan mal, ¿no? Desde ese punto de vista, no tenemos mal el proceso. 316 euros sobre 340 que nos pagan, pues bueno, es la miseria de cada día, ¿no? De siempre. Sí, un poquito de... Pero bueno, al final las cosas vamos tirando, ¿no? La cuestión es, ¿qué tenéis que hacer aquí sobre este Value Stream Map, sobre este mapa del proceso? Ir marcando, os hemos dado la única herramienta que necesitáis, que es un rotulador rojo. Iremos identificando el no valor que aparece aquí, ¿vale? Intentando colocar también los parámetros que salgan del propio proceso. ¿Sí? ¿Cómo marcaremos el código para los que no hayáis hecho nunca, pues esto, mejora de procesos o Lean o todo esto? En amarillo marcamos las actividades, ¿vale? Esto es lo que tenéis marcado aquí, las actividades. ¿Sí? ¿Eh? Bueno, sí, pero claro, pero ahora lo que tenéis que hacer es un poco, a lo mejor no hace falta, pero tenéis que entender el proceso, tenéis que trabajar el proceso. Para poder comprar bien hay que entender muy bien el proceso. Por eso es que lo que no entendía es, ¿hace falta que alguien lleve a una persona o esa persona? Sí, hay que llevar. Sí. Mira, primero nos vienen pacientes de UCI que vienen con tal vez una directriz que nos puede hospitales que se tienen que ir acompañados. El ponerles el contraste puede provocarles alguna reacción adversa, algún mareo. Entonces, sí. Es un juego, también. Porque es que hay gente... Sí. Es que hacemos... Esto lo hacemos también como con muñecos con papeles y tal, ¿no? Y la gente, te pone te aprieta, ¿no? Es que aquí no hay residentes. Ya, tío, es un juego, macho. Es como el Monopoly. No es un juego. Claro, la cuestión es reflexionar sobre... Sí, la realidad es infinitamente más compleja. Sí, es así. Pero tenemos unas normas y vamos a jugar sobre este proceso y lo vamos a orientar a lo que estamos buscando. Ya veréis que tiene chicha la cuestión, ¿vale? Tiene chicha. Al principio supongo que no entenderéis nada, pero lo que estamos pidiendo es que os metáis en el proceso, que lo miréis, que intentéis entender este mapa de proceso y que lo vayamos complementando con la información que os vamos comentando ahora, ¿vale? Y lo pondremos en común. Entonces, el código que vamos a seguir es, estos son tareas, lo que hemos dicho, estos son esperas de paciente, lo que está marcado en negro, las líneas, es el flujo del paciente, el happy path, por así decirlo, pero surgen otras cosas y es lo que tenéis que encontrar. Nosotros les llamamos caminos patológicos. Cuando a un paciente hay que repetirle la prueba, pues ya no sigue el happy path, ¿no? Tiene que volver. Cuando, no sé, lo hemos citado y no tiene el informe ya en la realidad, estos bucles, cuando desprogramamos a un paciente en bloque quirúrgico, pues es un camino patológico. Y esto es no valor. Esto es lo que os pedimos que vayáis identificando. Porque tiene un efecto brutal sobre el proceso, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta para articular un buen proceso de compra. Porque queremos eliminar el no valor. Esto de aquí. Siempre hablamos de, vamos a comprar valor. Sí, pero si no eliminas esto es el 50% de esto de aquí, de la parte de coste. ¿Vale? Y esto es lo que nos dedicamos la gente que nos dedicamos al Lean, el no valor. Entonces, como ejemplo, vamos a tenerlo en cuenta y lo vamos a ir identificando.
Tenemos que ir hasta donde podamos, con este tiempo que tenemos, es intentar identificar este no valor, lo marcáis sobre el mapa de proceso y a ver qué es lo que nos sale, ¿vale? Caminos patológicos, cualquier no valor que encontréis, que vayamos encontrando, lo marcaremos, ¿vale? Entonces, el primer ejercicio... Entonces, ¿solo podemos encontrar no valor en los caminos patológicos? No, hay mucho no valor. De hecho, hay bastantes tipos de no valor. De hecho, por ejemplo, las esperas, ¿cómo definiríamos las esperas de paciente? El paciente ha venido a esperarse a Esto por definición es no valor. Es lo primero que se diseña en las urgencias. Más sala de espera y se vende confort y se vende... Claro. ¿Es vinculante para el proceso de compra esto o no? ¿Os suena también el tema de la sobreindicación? La sobreindicación. O sea, el 30% de las pruebas diagnósticas se demuestra que no son necesarias. Esto hay bibliografía publicada y esto es así. Es decir, un médico de primaria pide un TAC o pide una resonancia magnética, a veces por acciones defensivas, a veces por presión del propio paciente, a veces por fragmentación del propio sistema. Entonces estamos pidiendo un 30% de pruebas de más. Y aquí puede existir esto es vinculante para diseñar un proceso de compra. Nos están pagando por actividad. ¿Te interesa como centro proveedor eliminar la sobreindicación? No. Pero al sistema le estamos cargando. ¿Sí o no? Vosotros sois un grupo, por eso decía que tampoco tenemos muy claro qué hacéis, qué sois, pero nos habéis pillado. Lo apuntamos, habrá que hacer como una especie de María de escribir qué son. Pero sois proveedor, el planificador, ¿no? El comprador del servicio e incluso la industria, ¿vale? Somos un grupo pluridisciplinar que aprovecha el trabajo de estos chicos que están intentando mejorar el proceso y vamos a ver cómo lo incorporamos en un proceso de compra. Ahora nos pagan 340 euros por prueba, pero esto es, bueno, lo de siempre, ¿no? ¿Qué incentivo tenéis para reducir el número de pruebas? Cero. ¿Qué incentivo tenéis para reducir el maltrato sistemático a paciente? Cero. Las repeticiones de contraste, que esto le metes un chute de plutonio al paciente que lo dejas frito. ¿Eh? ¿Los? Hostia, me has pillado. Mira, estaría bien también en futuras ediciones incorporar una especie de... Pero bueno, pensar que lo importante... Pensar que lo importante es, por ejemplo, si miráis el cuadro de indicadores, se ponen más contrastes de las pruebas que hacemos, ¿no? Sí, vamos a... Bueno, primera... Solo para comentar lo que estaba comentando Tony, cuando vayamos al cuadro de mando... ¿Me escucháis bien? Ahora mejor. Cuando vayamos al cuadro de mando, por ejemplo, en una jornada 25 se han administrado 32 contrastes, pero 4 de ellos son repeticiones. ¿Vale? Estos 4 son, evidentemente, queremos que sean 0, pero forman parte del coste, etcétera, etcétera. En el caso de la prueba, que a veces es artefactada y hay que repetirla, se han hecho 41, pero 13 de ellas son repeticiones. ¿Vale? Entonces, a partir del cuadro de mando y cómo tenemos esa foto, y vamos a plasmar en el mapa de proceso que os hemos repartido, en rojo, vamos a intentar dibujar y siempre que podamos cuantificar ese no valor. ¿Vale? Sí. ¿Perdón? Sí. Ahora vamos a buscar 2 caminos patológicos importantes en este proceso, que es, primero, las repeticiones de contraste. Os hemos comentado antes muy rápido, perdonad, pero claro, vamos... Si pasa un determinado tiempo entre que le administramos el contraste, como es por vía oral, hasta que le hagamos la prueba no vale porque el paciente ha absorbido el contraste. En el tiempo es 1 hora y media. En el tiempo de simulación está en minutos, son 90 segundos. Entonces, primero, claro, la espera que tenemos, si esto fuese la prueba... Sí. Puede ser que... Sí, se le hace la prueba porque el que detecta, bueno, hay que volverle a poner contraste. ¿Ese paciente tiene que volver a la TKE? No, se detecta antes de realizar la prueba, pero se ha hecho el traslado, hay que repetir contraste, hay que repetir espera. Sí, no, y esto también es una
Falla el 50% de las veces por una cuestión de que es una tecnología muy nueva, o sea, cuando se hizo el balance y la evaluación de la tecnología, riesgo-beneficio es claramente superior. Fallan 50%. Las resonancias también fallaban en los años 70 y 80 y ahora fallan los electros, las placas de tórax y todo. Entonces, en este caso, vamos a intentar identificar, cuando falle la prueba, a los pacientes les salen unas crucecitas, ya veréis que los tíos se quejan. Pero bueno, son pacientes, ¿no? Tienen más paciencia que el Alcoyano, ¿no? Pero, entonces, lo que vais a ir haciendo es identificar aquí, solo os hemos marcado las actividades, las esperas y el happy path, ¿vale? El que sería el diagrama de proceso teórico. Pero esto no basta. Esto es súper importante. Entonces, os pedimos que identifiquéis eso y que vayáis dándole vueltas al simulador y vayáis entendiendo un poco el proceso. Elemento importante, muy importante, entender el proceso y sus defectos y su capacidad de mejora para incorporarlo en el proceso de compra, ¿vale? Por eso solo queremos, no os matéis intentando mejorar el proceso, porque es que no da tiempo, es complejo, pero sí que recoger, os iremos guiando para que podáis, ¿no?, un poco grafiarlo, para hacer lo que luego nos interesa, que es un poco diseñar el proceso de compra con este conocimiento, ¿vale? ¿Podéis hacer un ejemplo vosotros, concretamente? Porque si no, yo creo que está un poco... ¿De qué? ¿De simulación o de marcar el valor? De marcar el valor. De utilizar el simulador para identificar un valor. Por ejemplo, empezamos por repetición de... Identificación de camino patológico. Sí, como quieras, o prueba más fácil y prueba más fácil. Que es al principio. Si vais a vuestro cuadro de mando, si hacéis un par de simulaciones en el reproductor, veréis que es muy rápido, entonces ya os pasa a la segunda pestaña y la tercera es el cuadro de mando, ¿vale? Si vais al cuadro de mando y miráis cuántas repeticiones tenéis, ese es vuestro problema en el caso de repetición de prueba, la podéis cuantificar. En una simulación hemos hecho 2, 3, 4, 5 repeticiones de prueba, ¿vale? Entonces, vamos al VSM. Mira, ¿cómo identificamos si hay una repetición de prueba? El estado del paciente, en qué momento del proceso está dibujado con un color, ¿vale? Cuando está en enfermería está rojo, ahora está verde porque está pendiente de médico. Y cuando está a punto de salir está en rojo. Este se va por administrativa de alta y sale del proceso. El 3 está en azul, en TKE, ahora está verde porque está pendiente de enfermería. Esto es una repetido de la prueba. Vamos a intentar pillar uno, que es un poco lo que os estamos pidiendo y que luego dibujéis sobre el mapa del proceso. El 4. El 4. El 4, ¿veis? El 4 ha repetido contraste. Prueba. Prueba. Y vuelve por tercera vez a realizar prueba. Porque cuando ha ido a la segunda vez seguramente ha caducado el contraste, entonces no ha sido válida. Hay que repetir prueba. Entonces, ¿cómo marcaríamos ¿no? Si miramos el mapa de proceso? Le hacemos la prueba, ¿no? Fijaros que cada fila es un rol, un recurso. El celador, la administrativa, la enfermería, ¿vale? Entonces lo dibujamos por filas, por carriles que llamamos. Vamos al carril de enfermera que realiza la prueba. Vemos que aquí hay una tarea que es validar prueba, que la hace el médico y, como ha encontrado una prueba que es incorrecta, devuelve al paciente, ¿vale? Camino patológico. No, alta no, vuelve. Lo que tenemos que hacer también es observar el proceso, ¿vale? Mirar lo que hemos hecho ahora, que es en el reproductor, mirar qué es lo que le pasaba al paciente. Una de las cosas básicas en mejora de procesos es no diseñar el proceso en el despacho, sino ir allí, que es lo que estáis haciendo mirando el reproductor, ¿vale? Ir al Gemba, no sé si os suena o si sabéis algo de Lean. Ir al Gemba, ir a donde pasan las cosas, que es Pues aquí lo que vemos es que el celador coge al paciente y lo devuelve a la prueba, ¿vale? Ya hemos identificado un camino patológico. ¿Cuántas veces hace esto? Pues vais al cuadro de mando. ¿Cuántas veces, por ejemplo, sale de vosotros?
En una jornada. En la jornada. En el cuadro de mando, si veis el cuadro de mando, ¿cuántas repeticiones de prueba tenemos? 4. Y aparte aquí, si os fijáis, hay un traslado más. ¿Vale? Ya hemos encontrado un punto de no valor. ¿Sí? Lo mismo con repetición de contraste. Dentro del proceso hay un momento que la TCAE administra el contraste y el paciente sigue adelante. Pero a lo mejor, cuando llega a hacerse la prueba, ese contraste ya no es válido y hay que volver para atrás. Todo lo que empieza por repetir, trasladar, de no sé qué, es no valor. Es rojo. Por eso damos el rojo. ¿Vale? Vamos a dibujar todo lo que no funciona. Por eso llamamos caminos patológicos, porque el paciente no está donde debería estar, ni se le están haciendo las cosas bien a la primera, ¿no? Entonces, en la tarea, administrar contraste, tira hacia adelante, pero cuando vas a realizar prueba, a veces tira para atrás y vuelve a la espera de TCAE para recibir contraste otra vez, ¿vale? Pues también lo podemos dibujar y en el cuadro de mando vais a ver cuántos contrastes han administrado y cuántos de ellos son repetidos. ¿Cuántos de esos pacientes que han ido han vuelto a pasar por la misma persona en un mismo día? Claro, en caso que esa repetición de la prueba implique repetir contraste, eso es malo en el indicador de seguridad del paciente. Si por tiempo, si por ventana temporal aprovecha, entra, pero seguramente por la espera va a caducar ese contraste. ¿Tenéis una pregunta por ahí? Bueno. Sí. Yo es que para entender bien el mapa grupo es muy curioso porque tenemos cuáles son los roles. Que tocan paciente. Los que tocan paciente. Sí. Pero para tener cuidado, porque claro, la idea es cuando quiero retroceder en el proceso, para que estoy creando un negocio, para que no estoy sacando los controles. Sin embargo, simplemente el tener la misma línea que va de la derecha, que sería el proceso normal, todos los entornos, cuando las flechas van a las anteriores, estás provocando esa nueva variación pasando por todos los roles. O sea, en el ejemplo que habéis puesto ahora mismo, en la validación de la prueba que la hace el médico, ¿vale? Que está en el penúltimo, la penúltima línea, si da que no, entonces el proceso vuelve para arriba. El celador traslada otra vez ¿no? Hay un tema. En el mapa hay un cuadrado verde arriba que pone sala de espera. Os he dicho, delante de cada despacho hay 3 sillas. Si llega un cuarto paciente en esa silla no cabe y se va a la sala de espera general. Entonces, saliendo de repetir no sé qué, a lo mejor no cabe dentro de la sala de las 3 y hay que estar en el buffer de pacientes que se llama sala de espera. Entonces, no siempre se retrocede por el mismo camino por donde llegas. Vale, tienes que retroceder por el mismo camino o crear nuevas líneas. Otro traslado, porque vas a estar en sala de espera, te van a necesitar otro traslado para volver. Sí, pero en el caso que hemos visto del paciente número 4, tienes razón que esta actividad que es traslado, que sale nueva y que es no valor, porque la repetimos, tendría que estar en el carril del celador, es verdad, yo lo he dibujado mal. Vale. Pero a la hora de volver, cuando el paciente vuelve, ya entra otra vez en el camino, ¿no? Esto lo hemos visto que el paciente había que repetir en la prueba, el médico le ha dicho, llévatelo otra vez a la prueba. Y lo que hemos hecho es este camino de aquí. ¿Sí? Pues vamos ahora con repetición de contraste. Quizá, de forma simplificada, lo que podéis hacer ahora es, cada uno en vuestro ordenador tenéis distintas simulaciones, ¿vale? Quizá esto es una de las claves que decís, si tenemos todos lo mismo. No, cada grupo tenéis una simulación distinta y se han repetido o se han hecho unos errores distintos. Por eso es lo que os están diciendo, para poder mejorar la contratación que queréis llevar a cabo, ya seáis empresa o comprador público, poneros los dos gorros, ¿vale? Tenéis que decir, vale, voy a ver cuál es mi realidad en mi hospital. Esto es lo único que tenéis que hacer ahora. A ver, ¿cuántas repeticiones de contraste he tenido? ¿Cuántas repeticiones de prueba he tenido? ¿Cuánta gente tengo esperando en la sala de espera? ¿Cuántos celadores? ¿No? Porque decía Jorge, ¿y para qué necesito tantos celadores? Hombre, son esenciales, pero a lo mejor si en vez de hacer
un camino por paciente es mejor que 3 veces cada paciente. ¿Entendéis? Entonces, lo primero que tenéis que hacer para poder mejorar y diseñar un contrato después de decir, yo mi resultado es un paciente, una prueba, ¿vale? ¿Cuál es mi realidad? ¿Qué es lo que me falla? Me falla el EPG, me falla que es que resulta que se me acumulan en la espera porque el médico se ha ido a tomar un café, yo qué sé, lo que sea que os pase en vuestras simulaciones, ¿vale? Entonces, si os parece, porque ahora mismo estáis todos con cara de decir, no sabemos muy bien esto que pasa, yo os diría, daros una oportunidad a vosotros mismos, darle al play en vuestras simulaciones, id viendo estos problemas y los marcáis como podáis. Ya veis que incluso Tony ha marcado la línea en otro lado, no pasa nada, ¿vale? Lo marcáis para ver qué problemas tenemos y sobre eso ya iremos analizando y aplicando. ¿Sí? ¿Más o menos os queda claro lo que tenéis que hacer? ¿Sí? Venga, pues sí. A por ello. Y posiblemente ir resiguiendo el mapa del proceso, entendiendo con el reproductor. Lo iremos entendiendo. Posiblemente hemos sido muy rápido explicándolo esto. Y estáis un poco confundidos, ¿no? Pero lo iréis entendiendo conforme vayamos avanzando. Pero pues se mejora. Aquí lo recojo, pero ¿Os aclaráis más o menos en este grupo? Sí, los que vienen de planta, ¿no? Yo creo que sí. Y luego, es que abajo, aquí abajo tenéis el código de colores de cada uno de los colores. Entonces, ¿qué está pasando con ellos? ¿Quiénes atienden? ¿Vale? El enfermero, lo que pasa es que está en catalán, pero los tenéis eso, es un nuevo paciente que está entrando al sistema, que ha tenido por administraciones en verde, que sobre todo son por eso, cuando entran en alta y cuando dan la salida, si es un técnico que está poniendo el contraste, el enfermero, ¿vale? O el PTT es el médico, ¿vale? Y aquí veis que no pasa nada. Las salas que os dais cuenta, veis en las sencillas que están por aquí, las salidas de espera, las individuales, que es lo de, bueno, está esperando, pero tampoco es muy problemático. Si se me llena esa sala de espera, entonces sí que es problemático porque tienen que volver a la casilla de salida. ¿Vale? Entonces, y luego ya veis que los que están en color naranja son el personal del sitio, ¿vale? En este caso, el personal del hospital, el de la noche, el
Aquí.
identificado ya? Primero, hemos entendido más o menos el proceso. Lo hemos explicado un poquito rápido, pero vemos que ya más o menos habéis entendido el proceso, ¿no? Y un poco cómo funcionan los indicadores y todo esto. Vale, siguiente paso. Hemos identificado, independientemente de si lo hemos marcado bien o no, no pasa nada. No pasa nada si os resulta complicado marcarlo en el mapa, ¿vale? No pretendemos que os convirtáis en mapeadores de procesos, no pasa nada. Pero la reflexión es, hay un punto importante que son las repeticiones de prueba y repeticiones de contraste. ¿Los habéis observado o los habéis marcado más o menos, identificado en los indicadores? ¿Todos los grupos? ¿Sí? Mover cabezas para saber si sí o no. Gracias. Vale, perfecto. Siguientes puntos del proceso a intentar identificar esta parte de no valor y que tenemos que ver cómo un poco cuantificarla en función de ese mapa de proceso. Primero, la sala de espera y los traslados que digamos que se repiten fuera de este camino ideal. Y luego, fijaos hacia el final del día, fijaos en el cuadro, lo pones Gus, en el cuadro de mando, fijaos lo de arriba y fijaos lo que pasa a partir de las 8 horas. Tenemos una serie de pacientes que si no los hemos hecho a las 8 horas hay que reprogramarlos. ¿Sí? Vale, pues vamos a intentar identificar esa parte de no valor. ¿Sí? Lo intentamos hacer. Y lo veis, os ponéis no, a partir de las 8 horas o en el simulador. Me lo he olvidado. Cuando he explicado el gabinete. Perdón, sí. Cuando he explicado el gabinete, la jornada de 8 horas en el simulador son 8 minutos, ¿vale? Que pasa muy rápido. Entonces, ¿cómo vamos aquí? Esto es la reproducción de la jornada. Si os fijáis, cuando llegas al minuto 8, aparece en rojo, ¿vale? Entonces, al minuto 8 es cuando tú cierras la persiana. ¿Cómo te queda el patio? Este cuadro de mando es dinámico, ¿vale? En función del minuto donde estés te van cambiando los números. Y cuando tú terminas, aquí tienes la foto finish de tu gabinete. Pero si os fijáis, el reproductor queda todavía en cosas por reproducir, ¿no? Si le damos al play, esto es lo que sigue pasando, que tiene muchas implicaciones. Los pacientes que están a medio hacer, hay que reprogramarlos y volverlos a citar. Los profesionales que tendrían que marcharse tienen que hacer horas extras, porque claro, los pacientes no se pueden dejar ahí solos, ¿no? Tenemos aquí todavía mucha actividad. Si os fijáis, hay pacientes que sale una cruz, se están quejando. Esos son los mensajes que luego podemos leer. No lo pillo, aquí. ¿Vale? Y por si alguien quiere hacer énfasis, tenemos una herramienta que se llama espaguete de paciente, que es como poner pintura en los zapatos del paciente y ver por dónde ha pasado y cuántas veces, ¿no? Cuanto más oscuro, más veces ha pasado por ese circuito o recorrido, ¿vale? Todo eso sigue pasando cuando tú cierras la persiana. Te quedan más o menos pues 2 horas, ¿no? De horas extras de cada uno de los roles para terminar esos pacientes. Vamos a intentar marcarlo en el mapa del proceso, ¿no? Porque nos han salido las actividades nuevas. De reprogramar pacientes y trasladar pacientes, ¿no? Lo estamos reprogramando. ¿Sí? Una cosa también, podéis hacer sin problema ninguno las simulaciones que queráis, ¿eh? Podemos renovar las simulaciones, incluso si alguno, porque por aquí apuntaba alguien, pues podemos quitar celadores. Probadlo. ¿Lo podemos probar? ¿Eh? Sí. ¿Eh? El cuadro de mando sí, lo que pasa que... Si queréis, lo podéis hacer. Claro, esto tampoco es vuestra atribución tocar los procesos, pero sí a veces hay que pensar sobre lo que representa determinadas decisiones importantes, ¿no? Decimos, como gerentes, a lo mejor decimos, quita un celador. Pues quitarlo. No. Quitarlo, yo lo he quitado, ¿veis? Lo he quitado aquí, que es en el morning. Le hemos dicho a la jefa del gabinete que quitemos un celador y vamos a hacer la simulación. Vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Y hacer las simulaciones que queráis.
No, queríamos decir una cosa, que a lo mejor no hace falta quitar un celador, pero sí reorganizarlos un poquito. Sí. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que hemos visto es que parte del flujo inicial, que hay un traslado de celador, se podría eliminar y mejorar el traslado que tiene cuando están haciendo la prueba diagnóstica, porque no meten en las salas de espera porque tienen que ir a llevar al otro. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Entonces, eso sería, primero, para eliminar el tiempo de espera del contraste y que haya menos repeticiones por tiempo de espera de contraste. Eso solo se arregla probando. Bueno, pues no sé, no, que no, yo sí. La simulación es un entorno seguro. Paciente y profesional son ficticios, ¿no? Pues porque no sé, yo creo que el resto de los grupos también os habéis dado cuenta, ¿no? Que si se llevan a uno, entonces el otro no lo meten dentro y entonces por eso también cuando tienes tantas repeticiones y se acumulan tanto ahí no puede ser. Entonces, si los vas metiendo dentro, a ver, mejoras un poco el sistema, tampoco mucho, pero para eso, eliminando una parte del tema del celador, tienes el doble celador porque no tiene que hacer el otro sistema. Bueno, recomendamos que, primero, el objetivo del taller no es aprender a mejorar los procesos, pero está bien, porque esto es mucho más complejo y esto daría para mucho, ¿eh? Pero probarlo, yo digo que probemos para ver la implicación que tiene la evaluación del valor y el no valor en los procesos al hacer los procesos de compra. Esto es lo que queremos también que penséis, porque parece muy fácil, quitamos un celador y nos ahorramos costes. Vamos a probarlo, a ver qué impacto tiene sobre el proceso, ¿vale? Intentar marcar esas bolsas de no valor. Iremos pasando por ahí. Antes un grupo ha señalado que la administrativa de ingreso hace dos tareas que son la misma, una en papel y otra en el sistema de información. Y ha dicho, hostia, esto es duplicidad de tarea, ¿no? Entonces, como tarea, hay tareas también que son de no valor. Todos los traslados rojos del celador son traslados de no valor. Entonces, sobre el mapa, puedes marcar en rojo el cuadrado de la tarea o lo que sea, y seguimos identificando no valor. Entonces, hay otro no valor, que es la espera por profesional. Ese paciente que está listo, pero que está esperando para entrar, también es no valor. ¿Vale? También está dentro del proceso, nos está sumando estancia media, nos está restando experiencia de paciente, nos está sumando tiempo o tarea de profesional, ¿vale? Y eso contribuye. Entonces, esto de no valor por Muri, Muri es una de las palabras japonesas que que el Lean ha incorporado de todo del mundo Lean, de Toyota, ¿vale? Son prácticas injustificadas que son derivadas de cosas que no encajan, ¿no? Os pongo un ejemplo para que veáis un poco a qué se refiere esto. Cuando vamos al cuadro de mando, eficiencia de organización,
hay un indicador que pone tanto por ciento de actividad de recursos respecto a la jornada. Es decir, el color azul es el tiempo de ocio de ese recurso, ¿vale? Tenemos que la administrativa, un 71%, no, aproximadamente un 54% es no valor, ¿no? Durante la jornada la tengo ociosa un 50%, pero si luego a las 8 horas le tengo que pagar 2 horas extras, eso es una decisión directiva, pero que está asumiendo ese no valor y está aumentando coste, ¿vale? Entonces, intentar deducir de ese cuadro de mando esas incoherencias que estamos asumiendo dentro de todas las decisiones que vamos tomando, en todo, en la compra, en la gestión, en la mejora, etcétera. ¿Y por qué lo hemos quitado y por qué no hemos mirado otro rol, ¿no? ¿En base a qué decidimos quitar o poner?